En las profundidades de la Tierra Media, la comunidad se adentra en Moria, un reino en ruinas donde cada sombra oculta un eco de grandeza perdida y un peligro latente. Allí resuenan los martillos de un pueblo extinto, los susurros de antiguos reyes enanos y la amenaza de criaturas olvidadas. La oscuridad no es solo física, es una prueba de lealtad, de miedo y de sacrificio. Entre pasillos infinitos, estatuas derruidas y la tumba de Balin, la comunidad descubrirá que el precio del viaje no siempre se paga con sangre enemiga, sino con la pérdida más devastadora. Bienvenidos, es hora de que nosotros exploremos las minas. Perfectísimo, somos Álvaro Aparicio, escritor, y Diana Soriano, juglar 2.0. Vamos a arrancar rápidamente este programa. Simplemente comentaros que tenéis el nuevo certamen de microrelatos hasta el 8 de septiembre con las bases en Patreon. Al final de este programa, como siempre en los asuntos del cometa, leeremos los comentarios de iVoox y YouTube. Y recordad, Fantarquía, Festival de Fantasía Peligrosa en el corazón de Valencia. Al final del programa, en los asuntos del cometa, os comentaremos algunos detalles. De momento queremos darle la bienvenida a bordo a La Fosa del Rancor, podcast de Star Wars, y a Valentia Lúdica, a Asociación de Juegos de Rol, por unírsenos a este delirio. Más información en fantarquía.es. Y recordad que podéis escuchar este podcast tanto en iVoox como en YouTube. Diana, ¿qué es esta locura? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pues mira, siendo fieles al espíritu de Tolkien, queremos que este programa haga realmente justicia a la saga de fantasía por excelencia. Se puede ser más o menos fan del estilo del maestro J.R.R. Tolkien, pero nunca negar que sus paisajes y sus criaturas nos dieron la vuelta a la cabeza y a muchos al corazón. A los amantes de la fantasía de todos los tiempos. Tolkien sentó no solo las bases, también las reglas. Todo lo que ha venido después podríamos decir que son variantes, elegantes, subversivas, insolentes, de estos elfos, estos hobbits y estos enanos. Tolkien nos enseñó el idioma en el que de ese punto en adelante nos comunicaríamos los que necesitamos escapar de la terrible realidad hacia campos más verdes, hay colinas más frondosas, ¿no? Nos mostró que en la lucha entre el bien y el mal no hay espacios para grises, solo para corazones valientes, pero que esa valentía, desgraciadamente, también se paga. Tolkien no solo contaba una historia sobre el bien y el mal, nos creó un mundo donde poder echarnos a echar la siesta tranquilamente y vivir. Y en honor a ese estilo, hoy os traemos este programa, en el que vamos a desgranar la vida de este hombre mientras damos un paseo por minas y bosques. Poneos la capa, que está refrescando. Bueno, por cierto, en el anterior programa nos quedamos en Rivendell y de hecho aquí seguimos. Estamos en un rincón tranquilamente. Hemos pedido una jarra de hidromiel, o lo que beba la gente de aquí. Se escucha Vino. a la distancia... Bueno, me parece... Vino élfico. Se escucha a la distancia las liras y las poesías de los elfos que entre puentes, en miradores maravillosos a cascadas y lugares, salones con hogueras y, bueno, muebles maravillosos de madera, la más fina madera, aquí todo Rivendell está en vida, bullicioso. Mientras esta mujer y yo, como dos espías de la KGB, estamos en un rincón grabando un podcast. Porque hemos de decir que la primera parte de lo que pensábamos que iba a ser una inocente trilogía acabará siendo quizás algo mucho más acorde a la magnitud de esta obra. Porque, recapitulando, en el anterior programa hablamos del cumpleaños de Bilbo, un honorable hobbit de 111 años, ahí va, no es nada. Nos cumplía el 23 de septiembre, el mismo día que su sobrino primo favorito y además heredero, Frodo, que cumplía la mayoría de edad, 33 años. Ese día, cansado de sus vecinos, como todo el mundo, y con ganas de bajarse ya de la vida, se pira a un lugar mágico poblado por elfos para escribir sus memorias y las de absolutamente todo el mundo. Chiquita portera, el señor Bilbo Bolsón. Mi primo, tu primo, el de todos. Y ahí que se pone su anillo en medio de la fiesta y Gandalf tira un petardo para que todos le culpen a él y le proclamen perturbador de la paz. Y aquí es donde comienza la, con mayúsculas, historia de fantasía. Comencemos por los hobbits, cómo no, y lugar donde sentaron el culo años A. J.R. Tolkien confesó en una carta que, salvo por la estatura, se consideraba un hobbit. Le encantaban los jardines, los árboles y los campos de cultivo sin mecanizar. Disfrutaba fumar en pipa, comer comida sencilla y vestir chalecos ornamentales que evocaban a la Inglaterra rural. Adoraba los champiñones recién cogidos y mantenía un sentido del humor
bastante sencillo. Su ritmo vital era lento, de galápago, prefería acostarse y levantarse tarde y detestaba viajar demasiado. En esas costumbres cotidianas está el reflejo de la vida hobbit que creó para la comarca. Vamos, un montón de golfos y sinvergüenzas. La comarca es una región de Eriador, poblada exclusivamente por hobbits, fundada a mediados de la tercera edad del Sol. Según los relatos del prólogo del Señor de los Anillos y las anotaciones de Tolkien, los hobbits originales habían vivido siglos antes a orillas del Anduin y luego cruzaron las montañas nubladas hacia el oeste. En el año 1601, antes de no sé cuánto, los hermanos hobbits Marcho y Blanco de la aldea de Bree recibieron permisos del rey Argeleb II de Arthedain para cruzar el río Brandivino. Tras eso, casi todos los hobbits de la región se trasladaron al nuevo asentamiento iniciando el año 1 del cómputo de la comarca. De este modo, la comarca se dividió pronto en 4 territorios, las 4 cuadernas norte, sur, este y oeste, centradas en la piedra de las 3 cuadernas donde confluían las fronteras. Allí vivían en paz ancestral las 3 ramas de los hobbits, albos, fuertes y, a los que habéis visto la serie de Amazon Prime, los pelosos. Tolkien negó que los hobbits fueran una copia de criaturas previas en la literatura. Insistió en que no eran conejos ni pigmeos peludos de otros mitos. El único rasgo animal que conservaban era el pelo de los pies. Eran criaturas muy peludas. También rechazó que estuvieran inspirados en África o en seres folclóricos anteriores, defendiendo la idea original de su concepción. Para él, los hobbits eran fruto de un hallazgo creativo propio surgido sin plan previo. Efectivamente. De hecho, bueno, cómo se organizaban los hobbits es bastante parecido a cómo se vivía en la Inglaterra de 1900, ¿no? Cada familia tenía su aldea o esmial, ¿no? Y cultivaba la tierra, en plan, pues cebada, verduras, tabaco de pipa en el sur, pues en fin, cosas maravillosas. Y se regían por un gobierno informal, un zain, un señor que era heredero de los antiguos jefes de ese rey que les permitió cruzar el Brandivino, y un alcalde por cada distrito, ¿no? Apoyados apenas por unos pocos oficiales de campo que se dedicaban a controlar las fronteras y a devolver ganado, y cientos de carteros. Allí los funcionarios son carteros todos, porque la gente esta se harta a escribir, ¿no? Después de plantar nabos, en el trabajo, ese era el trabajo más abundante de la comarca. Mandar cartas y plantar nabos. Yo creo que sí, ahí pasan cosas que no nos quieren decir de forma sincera. Continúa, por Efectivamente. favor. A lo largo de la tercera edad de la comarca, que es eso lo que significa TE, tercera edad, se mantuvo apartada de las grandes guerras, vamos, que era España en las guerras mundiales. Se cuenta que solo en el año 2747 de la tercera edad, los hobbits libraron y ganaron una rareza bélica, aquí, la batalla de los Campos Verdes. Es la única gran refriega que libraron los hobbits antes de la Guerra del Anillo, ¿no? Corría el año, 2747 de la tercera edad, cuando un orco llamado Golfin Bull, quedaros con este nombre, venido del monte Gram, decidió que sería buena idea invadir la comarca. ¿Por qué no? Error de cálculo fatal. Se topó con, por aquel entonces vivía allí, Bandobras Tuk, alias Toro Bramador. Os podéis imaginar cómo era un hobbit tan grande que podía cabalgar a caballo, cosa que ya les habéis visto las paticas. Es bastante raro. El reparte hostias de la casa, ¿eh? Guau, ¿eh? Te lo has cruzado con el Finbull, al peor de los nuestros. Allá va. Está loquísimo. En plena batalla, Bandobras le soltó un puñetazo colosal a Golfin Bull. El orco salió volando, su cabeza rodó por el campo y fue a colarse limpiamente en la madriguera de un conejo. Y ahí, según la tradición hobbit, pues nació el golf, un deporte que consistía en repetir la hazaña, pero con pelotas, en lugar de con orcos decapitados. A mí como explicación me vale, como explicación me sirve, me funciona. Sí, efectivamente el subnormal de Pippin desciende de este señor. Aunque es... siendo todos primos y sobrinos y tal, hay un poco de endogamia en tu sopa, señor Hobbit, ¿sabes? Nadie ha defendido a Pippin, ¿eh? Nadie ha defendido a Pippin. Pippin no tiene fans. Pippin tiene adversarios. Pippin tiene la comunidad más tóxica de la historia. Pippin, pero también te voy a decir que a Pippin se la recontra porque es un normal. Escucha, aquí un poco de contexto. Yo creo que he visto al actor de Pippin vendiendo criptomonedas en redes sociales. Entonces, ¿Qué va? Si tiene un grupo de música, es un tío súper majo. ¿Qué va?
O es el de Pippin o es el de Merry, uno de los dos vendiendo criptomonedas. Es una cosa muy extraña. O sea, fue hace un par de años, luego lo veremos. Vale, luego lo vemos. Bueno, vamos a dar un poco de contexto sobre uno de los protagonistas y por qué hablamos de endogamia, básicamente. La infancia de Frodo... Me encanta el Frodo, señor Frodo. No, por Dios, cállate. La infancia de Frodo estuvo marcada por la tragedia. Sus padres, Drogo Bolsón y Prímula Brandigamo, que aquí es donde vemos que es primo de Merry por algún lado, fallecieron en un accidente de bote cuando Frodo tenía solo 12 años. Porque ¿quién, en su sano juicio, con las piernas tan cortas, se mete en un bote? Pues solo la gente del agua, ¿no? Porque los hobbits no saben, en su mayoría, nadar. ¿No os acordáis de Sam haciendo el mongol? ¿Qué le pasó a Sam? Cuéntanos. A Sam, que se tira al agua cuando Frodo se quiere ir y se ahoga porque no sabe nadar. No saben nadar pero los hobbits. No saben nadar por falta de otras cosas, pero aunque tengan las patitas cortas sí que deberán poder nadar, ¿no? Debe ser por la densidad ósea. Vale, bueno, en Del Agua... Una buena explicación. En Del Agua, donde nació Frodo, era común salir al río a navegar en pequeños botes, ¿no? Y los padres se fueron una noche a navegar y como el que se va por tabaco. Tras este suceso, Frodo pasó los siguientes 9 años viviendo con la familia de su madre, pero lo estaban malogrando. Así que Bilbo le dice, vente, ¿no? Cuando tiene 21 años fue adoptado por Bilbo y se trasladó a vivir con él en Bolsón Cerrado, la comarca. La genealogía de Frodo, y aquí es donde entra esa parte que tanto le gusta a Álvaro, es una red bastante compleja. Las características de los hobbits, que son muy de clases familiares y registran sus relaciones con gran cuidado, vamos aquí a puntualizar, porque aunque Frodo se refería a Bilbo como su tío, su parentesco era más intrincado. Eran primos segundos por línea paterna, compartiendo a Balbo Bolsón como un ancestro común. Por línea materna estaban más cerca, siendo primos hermanos, ya que la abuela de Frodo, Mirabella Tuck, era tía de Bilbo. Madre mía. ¿Te está doliendo la cabeza ya? Todos tontísimos, ya verás. Frodo también estaba emparentado con sus compañeros Meriadoc Grandingamo y Peregrin Took. Además, Frodo, Merry y Pippin descendían de Gerontius Tuck, el viejo Tuck, que le llaman en todas las leyendas. Esto venía a decir que Frodo era miembro de 3 de las familias más notables de la comarca: los Bolsón, los Tuck y los Brandigamo. Todos primos. En Islandia hay una aplicación tipo Tinder. Tomad nota, esto es importantísimo lo que vais a recibir de conocimiento gratuito. Hay una aplicación tipo Tinder que te sirve para saber, como es poca gente, igual que en la comarca, quiénes no son tus hermanos lejanos. Es decir, cómo evitar que el chiquillo te salga medio para allá. Entonces, básicamente, tiene un registro de gente y te dice, mira, has hecho match con no sé quién. Pues mira... Pero mejor que no engendres porque tus chiquillos serían primos. Pues aquí ese Tinder vendría que ni pintado, porque cuidado. Bueno. Como hemos dicho antes, Tolkien siempre defendió que los hobbits habían surgido casi por accidente, de un hallazgo repentino mientras corregía exámenes. Pues ya dijimos en el anterior programa que utilizaba la parte de atrás de los exámenes para seguir escribiendo porque debido a la guerra no había papel. Sin embargo, años más tarde reconoció que quizás su memoria había jugado un papel oculto. Recordaba haber leído con entusiasmo a Sinclair Lewis, un novelista estadounidense que en los años 20 y 30 retrató con ironía la vida provinciana de su país. Una de sus novelas más famosas se titula Babbitt, la historia de un hombre de negocios atrapado en la rutina, ¿no? Que era símbolo del conformismo de la clase americana. Wow, quiero que sepáis que ahora mismo en este rinconcito de Rivendell estamos escuchando un discurso en la sala de al lado, creo que es Elrond, que está hablando de no sé qué, la dignidad de no sé cuánto. No sé, Diana, qué piensas al respecto, pero vamos a movernos un poco del lugar porque es que hay mucho jaleo aquí. Vamos a irnos un poco más para allá, un poco más hacia la barandilla, donde se ve la cascada y se ven los bosques maravillosos que rodean Rivendell, porque Tolkien llegó a preguntarse si aquel nombre, Babbitt, no habría resonado de forma inconsciente en su mente cuando escribió Hobbit. No porque quisiera copiar la historia, sino porque ambos términos comparten un aire fonético similar y en cierto modo ambos personajes encarnan el espíritu de lo provinciano. El Babbitt de Lewis es un ciudadano satisfecho, prisionero de la mediocridad. Los hobbits, en cambio de Tolkien, son criaturas hogareñas, cómodas en su rutina rural y poco dadas a aventuras. Así que, aunque la Tierra Media no se parezca en nada a la Norteamérica de Sinclair Lewis, hay un eco curioso. Tanto Babbitt como los hobbits nacen de la observación crítica y tierna de lo pequeño, lo cotidiano y lo pueblerino.
En la época en que transcurre la Comunidad del Anillo, finales de la Tercera Edad, año 3018, la comarca seguía siendo un lugar próspero y tranquilo. La mayoría de las razas hobbits vivían allí, organizados en pueblos agrícolas. Apenas sospechaban de los conflictos del exterior o de la amenaza de Sauron, porque ahí no llegaba el periódico, pues sentían que su aislamiento geográfico y la bendición de la tierra los protegían. Eran gentes temerosos de Dios. En realidad estaban protegidos por las comunidades humanas de alrededor, pero no se acordaban. Sin embargo, el relato se entrelaza con una profecía. Al concluir la Guerra del Anillo, año 3019 de la Tercera Edad, la comarca sería profanada por el mal. Esto efectivamente ocurre al volver los 4 primos de siempre, los cuatro pibes, los guachines del quilombo. Encontraron su hogar invadido y devastado. Saruman, oculto bajo el alias de Zarquino, porque los Valar le habían quitado los poderes y el título del Blanco para dárselo a Gandalf, había enviado a bandidos para saquear el bosque y los pueblos hobbit, talando sus bosques y erigiendo una gran fábrica contaminante en Cercera. Lotos Sacovilla Bolsón llegó incluso a proclamarse jefe de la comarca bajo la tutela de los invasores. O sea, estos Sacovilla Bolsón son lo peor. Colaboracionista hijo de puta. Ante estas atrocidades, los hobbits se levantaron en rebelión. Convocaron a sus vecinos, formaron partidas de resistencia, Merry en Hobbiton, Pippin en Tuckburgo, y libraron la batalla de Cercera. El resultado fue la derrota de los rufianes, la ejecución de Saruman y la restauración hobbit en el lugar. En la llamada saneamiento de la comarca, los hobbits reconstruyeron sus colinas y villas, replantaron los bosques con las semillas traídas de Lórien y repusieron el orden según sus antiguas costumbres. Así, tras la crisis, la comarca recuperó su candor. Los hobbits erradicaron la sombra que se cernía sobre su idilio rural y aseguraron otra vez la prosperidad hogareña. Y se ganaron un poco el pan, porque ya estaba bien de tocarse las bolas. Yo soy Saruman, ¿no? Que soy el CEO de McDonald's. Tengo, no sé, 899 franquicias solamente en el norte de Europa. Y de pronto me quedo con Bar Manolo. Me he convertido en el CEO de Bar Manolo, es decir, el autónomo, que es la guerra que ha perdido contra los hobbits. O sea, Saruman, es normal que te mataran. Era tu destino. Es la deriva natural de haber sido toda tu vida un hijo de puta. Es lo que hay. Entonces, Tolkien reconoció desmonetizadísimos. Desmonetizados otra vez. ¿Por qué no me paras cuando me pongo a hablar? Es que es tu culpa. A ver, vamos a ver. Quiero decir que cuando... Es que no sé si meterme en este melón. ¿Nos metemos en el melón de los... Ahora, ¿no? Vale. Ahora. ¿De los magos? No. Vale, pues nada. Porque Bueno, pues ya explicaremos por qué no era tan malo Saruman. Mira, aquí sí, pero antes no, me refiero. Escúchame, ni judíos ni nazis, ni de izquierdas ni de derechas. Escucha, no, cuando formó parte del Concilio Blanco para echar al nigromante de Dol Guldur, coño, no era malo. Para una cosa buena que hizo. Es que, para una cosa buena que hizo. Y todo lo demás, la que lió el colega, déjate. Vale, me apunto a explicar lo de Saruman. Os prometo que vamos a desdemonizar la figura del jefe de los magos Istari. A ver si lo consigues. Tolkien reconoció que la comarca estaba inspirada en Surrey Hall, el barrio de Birmingham donde pasó su infancia. Un entorno campestre que lo marcó profundamente y que describió como una parodia de la Inglaterra rural. Campos fértiles, aldeas tranquilas, molinos, tabernas que evocaban los Midlands, fish and chips y hooligans. En una entrevista para BBC, a mí estas siglas me encantan, BBC creo que es lo mejor que hay, señaló que aquella experiencia de crecer en un pueblo de Warwickshire fue decisiva para forjar su amor por el paisaje inglés, es decir, el wallpaper no ama el paisaje de inglés, Windows claro, XP. Perfectos wallpapers. A esa raíz vital se sumó una huella literaria, el maravilloso país de los Snerks de Wyke Smith, un cuento que él y sus hijos adoraban y que yo no conozco, por cierto, y cuyos pequeños personajes, glotones y alegres, dejaron quizás de forma inconsciente un germen en la concepción de los hobbits.
Más allá Todo del bien, encantamiento, bueno, a ver, las influencias están por todas partes. Más allá del encantamiento, Tolkien quiso que la comarca fuese también un espejo crítico de su propio tiempo. Los apellidos hobbits, tomados de apellidos ingleses reales, y la organización sencilla de su sociedad encarnan una Inglaterra campesina convertida en símbolo de nostalgia por un mundo que se extinguía y una advertencia frente a la industrialización y la corrupción política que amenazaban con arrasar ese equilibrio natural. Por otro lado, la comarca es una utopía absoluta, porque casi con una ausencia total de poder, la gente son todos de clase media alta. Quiero decir, el hobbit más sucio... No es cierto. El hobbit, cállate, No. cállate. El hobbit más sucio que hay por ahí es más limpio que yo. Van todos que les ves y les refleja el sol en el lustre que llevan, en el tweed, en las cadenitas de oro, en sus esmials maravillosos, esas madrigueras con madera. Por favor. Estamos. No hay hobbits pobres. Mira, los hobbits pobres, ¿sabes dónde están? En campos de concentración. ¿Qué te juegas que la comarca tiene el lado más oscuro? El lado más oscuro. Escúchame, que cuando la que no gente es verdad, va a la comarca, no es verdad. cogen Mira, a los hobbits vagabundos y los llevan a campos de concentración. Dime, perdona. ¿Qué? ¿Qué pasa? Redes sociales, no. Instagram, Twitter, Threads, Blue Sky y Facebook. Y por cierto, nos podéis apoyar tanto aquí en iVoox para escucharnos a través de Spotify, si queréis que estén todos los programas en abierto por ahí, o si queréis escuchar los programas de mecenas en iVoox. Aquí nos tenéis para vosotros. Y también en Patreon. buenoelcometa.com. Ahí tenéis un montón de cosas también exclusivas para mecenas. Y por supuesto, nos llevaremos vuestro apoyo para poder continuar respirando en la podcastfera. Diana, ¿qué querías comentar antes de entrar en el primer bloque de lectura? Efectivamente hay hobbits pobres y no todos los hobbits viven en agujeros en el suelo como Bilbo. Algunos viven en casas de madera sin más porque, o los agujeros son mucho más humildes. O sea, no todos. O sea, Bilbo y Frodo son la excepción de cómo viven los hobbits. Podríamos decir que son la realeza de los suyos. O sea, Frodo y Bilbo tienen mucho dinero. Y es verdad que las casas hobbits normalmente son un agujero y se van ampliando según crece la familia porque viven todos en el mismo sitio. Porque eso de que no son como conejos no es cierto, son como conejos. ¿Habéis visto algún hobbit pobre alguna vez? Yo tampoco. ¿Habéis visto cuánta comida de perro se fabrica en la comarca? Yo sí. Están los almacenes llenos. Yo ataría cabos porque una cosa lleva a la otra. Dicho lo cual, vamos a meternos ya con el primer bloque de lectura. Así que, querida Diana, arpista tecnojuglar, vámonos en 3, 2, 1. Dentro lectura. Eso no suena como el caballo de un jinete negro, dijo Frodo, que escuchaba con atención. Los otros hobbits convinieron en que así era. Esperanzados, aunque con cierta desconfianza. Desde hacía tiempo marchaban temiendo que los persiguieran, y todo sonido que viniera de atrás les parecía amenazador y hostil. Pero Trancos se inclinaba ahora hacia adelante, casi tocando el suelo, la mano en la oreja y una expresión de alegría en la cara. La luz disminuía y las hojas de los arbustos susurraban levemente. Más claras y más próximas las campanillas tintineaban y tic-tac, tiqui-tac venía el sonido de un trote rápido. De pronto apareció allá abajo un caballo blanco, resplandeciente en las sombras, que se movía con rapidez. El freno y las bridas centelleaban y fulguraban a la luz del crepúsculo, como tachonados de piedras preciosas que parecían estrellas vivientes. El manto flotaba detrás y el caballero llevaba quitado el capuchón. Los cabellos dorados volaban al viento. Frodo tuvo la impresión de que una luz blanca brillaba a través de la forma y las vestiduras del jinete, como a través de un velo tenue. Trancos dejó de pronto el escondite y se precipitó hacia el camino, gritando y saltando entre los brezos, pero aún antes que se moviera o llamara, el jinete ya había tirado de las riendas y se había detenido levantando los ojos a los matorrales donde ellos estaban. Cuando vio a Trancos, saltó a tierra y corrió hacia él gritando: «Aina Bedu y Dunadan, Maego Banen». La lengua y la voz clara y timbrada no dejaban ninguna duda. El jinete era de la raza de los elfos. Ningún otro de los que vivían en el ancho mundo tenía una voz tan hermosa. Pero había como una nota de prisa o temor en la llamada, y los hobbits vieron que hablaba rápida y urgentemente con Trancos.
Pronto Trancos les hizo señas y los hobbits dejaron los matorrales y bajaron corriendo al camino. «Este es Glorfindel, que habita en la casa de Elrond», dijo Trancos. «Hola, y feliz encuentro al fin», le dijo Glorfindel a Frodo. «Me enviaron de Rivendell en tu busca. Teníamos que corrieras peligro en el camino». «¿Entonces Gandalf llegó a Rivendell?», gritó Frodo alegremente. No cuando yo partí, pero esto fue hace 9 días», respondió Glorfindel. «Llegaron algunas noticias que perturbaron a Elrond. Gentes de mi pueblo, viajando por tus tierras más allá del Baranduin, oyeron decir que las cosas no andaban bien y enviaron mensajes tan pronto como pudieron. Decían que los 9 habían salido y que tú te habías extraviado llevando una carga muy pesada y sin ningún auxilio, pues Gandalf no había vuelto. Hay pocos en Rivendell que puedan enfrentar abiertamente a los 9, pero a esos pocos Elrond los envió al norte, al oeste y al sur. Se decía que tú harías un rodeo para evitar que te persiguieran y que te perdieras en las tierras desiertas. Me tocó a mí seguir el camino y llegué al puente de Miceiciel y dejé una señal allí hace 7 días. 3 de los sirvientes de Sauron llegaron hasta el puente, pero se retiraron y los perseguí hacia el oeste. Tropecé con otros 2 que se volvieron alejándose hacia el sur. Desde entonces he estado buscando tus huellas. Las descubrí hace 2 días y las seguí cruzando el puente y hoy advertí que habías bajado otra vez de las lomas. Pero vamos, no hay más tiempo para las noticias. Ya que estás aquí, hemos de arriesgarnos a los peligros del camino y marchar adelante. Hay 5 detrás de nosotros y cuando descubran tus huellas en el camino, nos perseguirán veloces como el viento. Y ellos no son todos. ¿Dónde están los otros 4? No lo sé. Temo descubrir que el vado ya está defendido contra nosotros. Mientras Glorfindel hablaba, las sombras de la noche se hicieron más densas. Frodo sintió que el cansancio lo dominaba. Desde que el sol había empezado a bajar, la niebla que tenía ante los ojos se le había oscurecido y sentía que una sombra estaba interponiéndose entre él y las caras de los otros. Ahora tenía un ataque de dolor y mucho frío. Se tambaleó y se apoyó en el brazo de Sam. Pero por fortuna nosotros estamos en Rivendell, donde estamos escuchando y viendo desde este maravilloso mirador los juegos de arquería. Cómo aciertan los elfos, seguro que utilizan trampas. Estamos escuchando también poemas recitados con maravillosos cánticos, que parece casi, no sé, es idílico. ¿Estaré muerto quizás? No lo sé, pero están preparando un festín nocturno, porque está a punto de anochecer. Así que quizás, Diana, antes de irnos a la mesa a sentarnos como 2 polizones, al lado quizás de un enano gruñón y de un elfo que perfectamente podría sacarnos 3.489 años de diferencia, podríamos contemplar, ¿verdad?, los tapices y pinturas de Rivendell, este lugar maravilloso donde el arte confluye con pastelitos. Me encanta este lugar. Bueno, vamos a hablar de la Academia Oscura, taller literario de terror verdadero, donde yo aquí en Rivendell tengo pensado impartir una clase. Ya tengo ahí reservada una sala, no sé cuántos seres del mal van a acudir, pero si sois escritores y estáis interesados en un taller literario de terror 100% enfocado al terror, venid, coged la antorcha y bajad conmigo a las catacumbas, porque en patreon.com/alcometa vais a ver toda la información, y si no en alvaroaparicio.net también veréis en la página web un sitio, un apartado para eso. Dicho lo cual, acompáñame, Diana, vamos a continuar esta visión estelar. Vamos a pasar brevemente. Sí. Brevemente, vamos a pasar por Rivendell, sí. Sí, para decidir. Sí. Continúa. Vámonos. Sí, por favor. Sí. Continúa. Vamos, para los decidir. Ingleses, tú primero. Sí, adelante, por favor. Sí. Para decidir quién sería capaz de soportar la carga del anillo hasta su lugar de nacimiento. Rivendell, ese sitio que parece sacado de un sueño tranquilo, como decía Álvaro, un valle escondido, con el río Bruinen rugiendo como guardián natural y las casas élficas encajadas entre la roca y los árboles. Todo el mundo que llegaba allí sentía que al menos por un rato podía respirar sin miedo. Y no era casualidad. Elrond lo había hecho tan seguro gracias a uno de los 3 anillos élficos, Bilya, que mantenía el lugar oculto y a salvo de las miradas de Sauron, que todo lo veía. Un refugio perfecto donde las grandes decisiones podían tomarse sin la sombra del enemigo encima, pero sabiendo que 3 subnormales hobbits pues van a estar escuchando, aunque no hayan sido llamados. Bien. Y ahora vámonos ya por fin. Vamos a entrar, os pongo en contexto, vamos a arrastrarnos. Espera, una pregunta, a ver si eres capaz de responderla. No quiero poner un compromiso, pero
si el anillo que lleva Frodo es el único anillo a través del cual Sauron puede ver. Entiendo, ¿verdad? El anillo no, Sauron puede ver porque puede ver, no tiene nada que ver con el anillo. Vale, pero el anillo de Frodo, el anillo único, es el único que está esencialmente maldito. Todos los demás, todos están malditos. Todos están malditos, excepto los 3 que hizo Celebrimbor de los elfos, porque no pudo tocarlos Sauron. Entonces, cuando estaban en la forja de Celebrimbor, forjando los anillos, Celebrimbor dijo, estos ya, si eso los hago yo. Y Anatar, por aquel entonces llamado Anatar, el señor de los dones, dijo, venga, vale, hazlos tú, si eso ya, porque total, si me hago con los enanos y me hago con los humanos, derrocaros va a ser muy fácil, no me hace falta. Pero bueno, os doy los anillos, porque formaba parte de su plan. Todos los anillos estaban malditos. Vale. Bueno, me parece maravilloso. ¿Quieres que nos veamos a Khazad-dûm? A la mejor parte de la banda sonora de la primera película. ¿Nos vamos a Moria? Vámonos, porque después de salir de Rivendell, que Frodo llevaría el anillo y que se conformaría una comunidad de hombres, enanos y elfos para acompañarle y echarle un capote, porque madre mía, el hobbit con las paticas que tiene no llega a ninguna parte, decidieron ir. ¿Qué dijeron? ¿Vamos por arriba o vamos por abajo? Gimli evidentemente dijo, vamos a ver a Balin, rica carne deshuesada, ya sabéis, y vino a mansalva y cerveza. Pero decidieron mejor ir por el paso del Caradhras, que como oímos ya en este punto, las máscaras quitadas y Saruman del bando de Sauron, pues no pudieron pasar, ¿no? El Caradhras se le vino encima. Así que decidieron ir por debajo, por las minas. Pero lo que nadie quería aceptar es que en las minas ya no había enanos, ¿no? Y se plantaron delante de las puertas mágicas que dicen así: las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo, y entra. Yo, Narvi, las hice, Celebrimbor, de Eregion, grabó estos signos. Wow. Creo que es la frase más conmovedora de todo El Señor de los Anillos para mí. Sí, aparte Moria es un momento apoteósico por muchos motivos. Quizás Moria, tanto para los lectores como para incluso los espectadores de la película, porque la verdad es que la película es un reflejo bastante fiel y por eso creo que esa es la causa de su éxito a nivel cinematográfico. Bueno, a ver, escúchame una cosa, yo no voy a meterme en ese papel ultra hiper purista, porque creo que no me compete, porque tampoco soy tan conocedor del mundo de Tolkien. O sea, me leí los libros en su momento, me vi las películas después y ya está. Si yo he puesto el anterior fragmento, es precisamente para hacerle un poco de homenaje a Glorfindel, que es uno de los grandes afectados de que Peter Jackson agrupara personajes, que por un lado es necesario y yo lo entiendo, pero con por aquel entonces, pues que podía tener yo en el año 2000, 20 años, menos. Bueno, pues me salí con chiquito cabreo del cine cuando no había Glorfindel. Escúchame, tú eres una persona muy peculiar también, ¿eh? Yo fui al cine con un drogadicto y 2 amigos borrachos. Y mira, gracias, que era la primera sesión. Aparte era un cine muy raro, de estos baratos de Buenos Aires. Y uno que salió diciendo... ¿Tenía debajo de la pantalla el baño? Casi. Era un cine de estos que requerían reforma urgente. Entonces yo salí de ahí encantado. Dije, mira, entre los 2 borrachos y el drogadicto, que no se enteraron de nada, yo al menos que me había leído el libro, dije, bueno, me parece una adaptación sensata. Es coherente, faltan cosas, pero bueno, cojones, ¿qué queréis? Es una película. Es una película. Hombre, me parece que es un película. Que a lo mejor, a ver, a mí me parece que que como está hecha increíblemente. Y yo, desde el prisma del tiempo, agradezco cualquier tipo. Por eso cuando la gente se pone un poco furibunda con el Hobbit, con que si hay personajes inventados, No. Estás equivocando el debate. Has equivocado totalmente el foco del problema. El problema del Hobbit no es su fidelidad con los libros, es que es todo croma. Es todo croma. Casi no hay un reel, un short muy famoso, que está Thorin, creo que es,
entrando en una sala toda verde y dice, y aquí están las forjas de no sé qué. Que dices, tío, no, es que se nota. ¿Y qué? Que es todo, es que se nota que es irreal. ¿Pero y qué? No, ¿Pero y qué? Porque se nota. Se nota. ¿Y qué? Pero a mí me da igual. No, a mí no me da igual porque yo voy a Rohan, mira, me planto ahí, no, veo Rohan y son 3-4 casas con efectos especiales y maqueta y hay efectos especiales prácticos por todas partes, que seguramente hay CGI también, pero no era tan exagerado, hay mucho menos. Es menos fastuoso, pero donde pone el zoom para aplicar un poco de fantasía real me refiero a fantasía sacada de los libros, lo hace con más tino. No me discutas, déjame continuar, porque nos vamos a Moria, a Khazad-dûm. Khazad-dûm, su nombre original no era Moria, fue el reino enano más antiguo y grandioso de la Tierra Media, ubicado bajo los montes nublados. Su historia se remonta a los albores de la primera edad del Sol. Allí se estableció Durin I el Inmortal, padre de los pueblos enanos de la casa de Durin. Según la crónica legendaria, Durin I despertó en los días de los árboles y fundó la primera cámara de su reino en las cuevas que daban al valle de Azanulbizar, en la primera edad, tras la guerra de la cólera y la destrucción de los viejos reinos enanos de las montañas azules, Belegost y Nogroth. El flujo de refugiados enanos hacia Khazad-dûm convirtió a Moria en la mayor ciudad enana jamás vista. Durante siglos fue un centro comercial y artesanal. Sus galerías poseían miradores a la luz exterior como la puerta de Durin esculpida, grandes lámparas de cristal y puentes colgantes, y sus minas produjeron inagotables riquezas en oro y sobre todo en mitril. El metal mitril fue su gloria. Duraderos artículos de armadura y ornamentales provenían de las vetas profundas de Moria, símbolo del antiguo esplendor de Durin, y en esas profundidades estaba rebotando uno de los mayores males de la Tierra Media. Rebotaba como un sonajero, estaba pam, pam, pam contra los muros de la caverna, y nadie estaba todavía preparado para darse cuenta que eso estaba ahí. Faltaba acabar un poquito más. Pam, pam, pam. Tolkien retrata a los enanos como un pueblo orgulloso de sus habilidades artesanales, forjadores de metales y constructores de piedras que incluso superaban a los elfos en la maestría de su oficio. En su mundo eran resistentes, amantes de la roca, que es como decir que chupas piedras, y el trabajo también, conocidos tanto por su laboriosidad como por su independencia. Escúchame una cosa, Diana, yo no entiendo a los enanos. Eso de amantes de la roca, escúchame una cosa. Tienes que entender. Te ahorras, mira, te apartas 60 euros y te vas a la consulta de un psicólogo que te diga, es que soy amante de las rocas, es que me gustan mucho los minerales. Mira, chico. Pero escucha, pues díselo a los arqueólogos. Díselo a los... ¿Cómo se llaman estos? Acabas de resumir todo un gremio de investigación a, chicos, vosotros que estáis por ahí en un yacimiento, sois amantes de las rocas, según Diana. Bueno, Tolkien se inspiró... Bueno, no, o sea, esta gente que estudia las rocas, joder, ¿cómo se llaman estos que estudian las rocas? Geólogos, no sé, amantes de las rocas. Sí. Se llaman enanos. Sí. Tolkien se inspiró en la tradición germánica y nórdica al crear a sus enanos, tomando elementos como su afinidad con la minería, la metalurgia y la forja, además de elegir nombres directamente tomados de la Voluspa, del corpus de la Edda Mayor. Vamos a hacer de nuevo un apunte, porque las puertas del oeste no siempre estuvieron cerradas. En los viejos tiempos, pues cuando en Eregion vivían los forjadores y Celebrimbor aún era el señor de su tierra, aquellas puertas se abrían sin cerrojo y con solo pronunciar la palabra Melon, que es amigo en Sindar. Siri, era ábreme el símbolo... la puerta. Perdón. ¿Qué pasa? Melon, ábreme la puerta, querrás decir, ¿no? Era el símbolo de la amistad entre los enanos de Durin y los elfos Noldor. Y conviene recordar aquí que... Es imposible que eso haya existido alguna vez. Es como decir que hay amistad entre tú y yo. O sea, no se puede. Es
No computa, no ¿Me cotiza. ¿Me quieres dejar hablar? Si es Sí, que eres perdón, un faltón, si es que te perdón. vas a enterar ahora de lo que ha pasado, si es que no, es que ¿qué prisa tienes? ¿Qué Te prisa? vas ¿A a dónde tienes que enterar ir? de lo que vale ¿A un dónde peine. tienes que ir? A ¿A dónde ninguna tienes que parte. ir? Aquí me tienes. Pues eso. A tu disposición. Conviene recordar que aquí fue precisamente los días en los que se forjaron los anillos de poder, cuando todo salió a la luz y Sauron pues mostró quién era realmente, ¿no? Y los enanos chaparon las puertas. En la batalla por Eregion, los hijos de Durin lucharon junto a los elfos en la defensa de las puertas del oeste, pero las pérdidas fueron tan grandes y la traición tan amarga que decidieron atrancarlas para siempre. Desde entonces, Khazad-dûm, se aisló del mundo y el portal que una vez se abría al pronunciar amigo quedó mudo y sellado como Álvaro ahora mismo. Fue el final de una era de confianza entre pueblos y el comienzo de otra en la que cada cual custodió sus secretos en soledad. Alexa, cierra la puerta. ¿Qué? Tolkien diseñó el idioma de los enanos, el Khuzd-dûm, como una lengua semítica secreta, transmitida solo entre ellos, incluso con sus nombres auténticos. Debate y gestos de amistad, como el uso de nombres antiguos en ciertos contextos, reflejan confianza y respeto cultural, ¿no? Como las puertas que hemos dicho antes. Vámonos ahora, 283 o 284 años hacia adelante en esta historia que os acabo de contar. A partir de ahí, Khazad-dûm se replegó sobre sí misma, es verdad. Un reino fuerte, riquísimo en mithril. ¿Qué he dicho yo? No lo sé. Y en artesanía. He dicho mithril, como diría un amuno en una ponencia en la Universidad de Oxford. ¿Eres un amuno? Ojalá, escucha, ojalá lo que fuera. que si eres un amuno, tú. No, soy un aspirante de algo. Vale, cállate, hijo de Borges. Okay. Riquísimo en mithril y en artesanía, pero muy aislado. Las relaciones con el mundo exterior se redujeron casi a nada y en esa época la amistad abierta con los elfos terminó para siempre. Los elfos llamaron desde entonces a la región vecina Holin, o Jin, o Jolín, tierra muerta y sin encanto, mientras que Khazad-dûm continuaba como una ciudad-estado de enanos orgullosa, pero cada vez más cerrada. Pero es fíjate, decir, estos que lo que cabrones fue Eregion, diciendo, o sea, llamando al lugar tierra muerta. Colega, que hay gente viviendo aquí de categoría. Lo que pasa es que no quieren ver la puta cara, que es diferente. Ellos... Hoy de verdad es que estáis iracundísimo hoy. Escucha, ellos llamaron a Eregion cuando desapareció Jolín, ¿sabes? Joder, macho. Eso, no a la tierra de Khazad-dûm. Eran las minas, no tenía nada que ver. Bueno, sí tenía nada que ver. Sí, es que los elfos son los cabrones, no dan puntas sin hilo. Bueno, durante milenios los enanos prosperaron bajo la montaña, explorando y explotando las minas de mithril y ampliando sus salones, sin volver a estrechar alianzas como las de antaño. Esa prosperidad, sin embargo, llevaba dentro su condena. Cuanto más hondo excavaban, más cerca estaban de despertar lo que dormía en las raíces del mundo. Y así fue, que en el año 1980 de la Tercera Edad, su ambición abrió el sepulcro del Balrog. Entonces sí, la historia gloriosa de Khazad-dûm se desplomó de golpe. 1980, 4 años después, aparecería la obra de George Orwell en todo su esplendor. Y yo soy Morgan Freeman. Según las crónicas, los enanos excavaron tan codiciosamente en busca de mithril que en el año 1981 de la Tercera Edad despertaron a esta criatura milenaria de la que nos habló Diana en su sepulcro. Hablamos del Balrog y no de cualquier Balrog. Hablamos del Balrog, el que todo el mundo conoce cuando se acerca a esta obra. Porque es verdad que había muchos, no había uno solo, había mogollón, habían N Balrogs, habían más de 50 o más de 100. No hay un censo exacto, creo que nunca han ido ningún registro a censarse, pero hay un Balrog, hay uno. El más importante es este, para nosotros. Demonio de fuego y sombra. Estás muteada, por cierto. Que no es verdad que sea el más importante. Para mí sí. El más importante es el que mató a Glorfindel. Que ese sí era un rey de los Balrog. Ese sí era un Balrog tocho. Comparado con este, perdona, hombre. Bueno, es después de este momento de desprecio innecesario, previo muteo, escúchame, mira, nos quedamos con que este es el más importante porque es del que hablamos. Este llegaría a ser llamado el azote de Durin. En la confrontación del rey Durin VI, cayó, seguido poco después por su hijo Nain I. Los enanos supervivientes huyeron despavoridos y abandonaron Khazad-dûm. La gran ciudad enana quedó entonces oscura y maldita. Sus lámparas se apagaron.
En las edades siguientes, la vasta bóveda bajo las montañas nubladas solamente albergó hordas de trasgos, murciélagos y demás criaturas sombrías seguramente emparentadas con Diana. Para la época de la Comunidad del Anillo, Moria era un lugar desolado y temible, rumoroso de maldad y casi totalmente olvidado por la mayoría. Pero lo que no podéis olvidar es participar en el segundo certamen de cuentos del vuelo del cometa, un premio de 350 euros para todo aquel que escriba un cuento entre 500 y 1500 palabras que tenga como filosofía principal la fantasía peligrosa. Te encontraréis las bases en escritores.org. Buscad simplemente segundo premio de cuento Vuelo del Cometa y ahí veréis todos los datos. Nos apoyan Coquín Artero Ediciones, Cousas de Madeira, Ediciones El Transbordador y el podcast amigo Los Cuentos de la Casa de la Bruja. Continuamos. Vamos a volver. Hace un poco de frío aquí en Rivendell, ¿no? ¿No piensas que estos elfos van un poco en bolas para el frío que hace? No, yo creo que la ropa élfica está tan bien tejida que tú, como un simple humano que eres, no entiende que... Pero te he hecho una rebequita élfica, ¿quieres? Una rebequita élfica a este humilde primate literario. Vamos a volver a la historia de Khazad-dûm, porque su historia continuó más allá de su primera caída. En la tercera edad tardía, los enanos intentaron recuperarla. En el año 2989, un grupo liderado por Balin. Esta parte de la historia yo no sé si alguna vez fue escrita más allá del resumen histórico que estamos hablando ahora, pero si fue escrita, no. Necesito leerla. Necesito leer No, lo esto. siento. Aunque sepa cómo acaba. Lo escribo yo si quieres. Vale, me sirve. Un grupo liderado por Balin, que por cierto, Balin es un insulto de Argentina muy gracioso. Cuando vives a Argentina y lees a este personaje y dices, se llama Balin, jaja, qué gracioso, tengo 15 años. Bueno, Balin era originario de la montaña solitaria y envalentonado por haber acabado con Smaug y haber recuperado ese reino. Digamos que Balin reinició la explotación de Moria como pequeña colonia y durante unos 5 años retomó muchas alas y produjo brevemente una sensación de renacimiento enano. Pero su suerte fue breve. En el año 2994, un enorme ejército de orcos asaltó las minas, mató a Balin y aniquiló la colonia. Después de esa catástrofe, Moria volvió a quedar en silencio. Cuando la Compañía del Anillo cruzó en el año 3019, apenas, ¿cuánto? 20-30 años después, la puerta oeste de Moria, encontró un reino de estatuas caídas y salones vacíos donde el viento y el polvo eran una sola sinfonía. En la cámara de Mazarbul, donde descansaba el registro escrito de Balin, descubrieron la crónica final de aquel último asalto. El Balrog al que se enfrentan Gandalf y la comunidad en el puente de Khazad-dûm no era uno cualquiera, sino, bueno, hablamos del Balrog, hablamos de un Maiar corrompido por Morgoth en los días oscuros de la Primera Edad. Los Balrog fueron espíritus de fuego, hermanos en origen de figuras tan nobles como Olorin, es decir, el propio Gandalf, o Melian, pero que se dejaron arrastrar por el poder de Morgoth. Durante las guerras de Beleriand, los Balrog aterrorizaron a elfos y hombres, empuñaron látigos de llamas y sembraron la destrucción. Con la caída de Morgoth, al final de la Primera Edad, la mayoría fueron destruidos, pero las crónicas dicen que algunos huyeron y se ocultaron en las profundidades de la tierra. Uno de ellos descendió a las cimas más hondas bajo las montañas nubladas y allí permaneció dormido durante toda la Segunda Edad y gran parte de la Tercera. Era conocido después, como dijimos antes, el azote de Durin. Ese Balrog era, pues, aparte de para mí el más importante de todos, mono huevo, un vestigio del mundo antiguo, un servidor de Morgoth que había sobrevivido a la ruina de Angband y aguardaba enterrado en la oscuridad como una plantica de sombra. Cuando los enanos lo desataron, la historia de su reino terminó y el demonio se convirtió en el amo silencioso de las cavernas hasta que la comunidad del anillo se cruzó en su camino. Finalmente, Gandalf tuvo que batirse a duelo con el Balrog en el puente de Durin, cayendo ambos hacia la oscuridad. En resumen,
Para la Guerra del Anillo, Moria era ya un pantano de maldad antigua. El último rey enano que se refería a ella había sido Durin VI, y en el párrafo de los apéndices se menciona que los descendientes de Durin volverían a la ciudad solo cuando Durin reapareciera. Quiero saber brevemente qué tamaño tiene un Balrog. O sea, un Balrog que mide 6 metros, 7 metros, hay un montón de ilustraciones. Nuestra información visual, la referencia que tenemos Por lo de un menos Balrog, 4 metros, me dirán. yo creo que 4 un poco metros, más. por lo menos. Yo creo que más, ¿eh? No, tú ten en cuenta que será el doble que un elfo, y un elfo viene a medir 1,90 m, 2 metros. Pues entre 4 metros y medio o 5. Sir Ian McKellen es el Balrog, porque Sir Ian McKellen es la referencia de un Balrog. ¿Cuánto mide Sir Ian McKellen? Pues a lo mejor mide 1,80, 1,90, es alto. Es que para ser un ser tampoco me parece tanto. Ian McKellen, la altura es 1,80. 1,80, ese tío, yo estoy in love con él. Bueno, como para no. Como para no. Ese es Magneto y Gandalf, tío. Te has pasado la vida. Bueno, vamos a meternos ya con el segundo bloque de lecturas, damas y caballeros. Así que nos vamos ya en 3, 2, 1. Dentro lectura. Las flechas cayeron sobre ellos. Una golpeó a Frodo y rebotó. Otra atravesó el sombrero de Gandalf y allí se quedó, sujeta como una pluma negra. Frodo miró hacia atrás. Más allá del fuego vio un enjambre de figuras oscuras, que podían ser centenares de orcos. Esgrimían lanzas y cimitarras que brillaban rojas como la sangre a la luz del fuego. ¡Bum, bum! Resonaba el redoble, cada vez más alto y más alto. ¡Bum, bum! Legolas se volvió y puso una flecha en la cuerda, aunque la distancia era excesiva para aquel arco tan pequeño. Iba a tirar de la cuerda cuando de pronto soltó la mano dando un grito de desesperación y terror. La flecha cayó al suelo. 2 grandes trolls se acercaron cargando unas pesadas losas y las echaron al suelo para utilizarlas como un puente sobre las llamas. Pero no eran los trolls lo que había aterrorizado al elfo. Las filas de los orcos se habían abierto y retrocedían como si ellos mismos estuviesen asustados. Algo asomaba detrás de los orcos. No se alcanzaba a ver lo que era. Parecía una gran sombra y en medio de esa sombra había una forma oscura. Quizá una forma de hombre, pero más grande. Y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella. Llegó al borde del fuego y la luz se apagó como detrás de una nube. Luego, con un salto, la sombra pasó por encima de la grieta. Las llamas subieron rugiendo a darle la bienvenida y se retorcieron alrededor, y un humo negro giró en el aire. Las crines flotantes de la sombra se encendieron y ardieron detrás. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego, y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. La figura oscura de estela de fuego corrió hacia ellos. Los orcos aullaron y se desplomaron sobre las losas que servían como puentes. Boromir alzó entonces el cuerno y sopló. El desafío resonó y rugió como el grito de muchas gargantas bajo la bóveda cavernosa. Los orcos titubearon un momento y la sombra ardiente se detuvo. Enseguida los ecos murieron, como una llama apagada por el soplo de un viento oscuro, y el enemigo avanzó otra vez. «¡Por el puente!», gritó Gandalf, recurriendo a todas sus fuerzas. «¡Huid! Es un enemigo que supera todos vuestros poderes. Yo le cerraré aquí el paso. ¡Huid!». Aragorn y Boromir hicieron caso omiso de la orden y afirmaron los pies en el suelo. Se quedaron justo detrás de Gandalf, en el extremo del puente. Los otros se detuvieron en el umbral del extremo de la sala y miraron desde allí, incapaces de dejar que Gandalf enfrentara solo al enemigo. El Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda, pero en la otra relampagueaba Glamdring, fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvió se abrió a los lados como 2 vastas alas. Enseguida esgrimió el látigo y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de la nariz, pero Gandalf no se movió. «No puedes pasar», dijo. Los orcos permanecieron inmóviles y un silencio de muerte cayó alrededor. «Soy servidor del fuego secreto, que es dueño de la llama de Anor. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada, llama de Udul. Vuelve a la sombra. No puedes pasar». El Balrog no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro. Pero Gandalf era todavía visible, como un débil resplandor en las tinieblas. Parecía pequeño y completamente solo,
gris e inclinado como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. De la sombra brotó llameante una espada roja. Glamdin respondió con un resplandor blanco. Bueno, estaba mirando un poco las referencias del tamaño del Balrog y en cartas dice Tolkien que entre 4 y 8 metros de altura. Pasa que no tiene una forma definida porque siempre que Tolkien describe al Balrog es una sombra de humo y fuego, digamos que es más evocador que específico. Simplemente digamos se que queda... Diablo le hace bastante justicia. Totalmente. Diablo del juego Diablo. Sí. Bueno, quería hablar de Boromir un poquito, pero antes de entrar con eso, no lo sé, porque soy caótico y me froto mis partes con la escaleta, así que he dicho, ¿por qué no Boromir ahora? Pero vamos a hablar de Coquín Artero Ediciones, que surge como una respuesta a una necesidad común en cualquier persona que alguna vez publicó en el ámbito de la autoedición, la de entrar en los mismos círculos que el resto de obras impresas. Ya sabéis que los autores autopublicados en ocasiones tienen dificultades para acceder a ferias y todo lo demás. Bueno, el hecho de dar formato de editorial formal a un proyecto que lleva funcionando desde hace años es un paso lógico y necesario para una evolución hacia adelante. Los géneros a tratar desde el sello son el terror, la fantasía y la ciencia ficción. En Coquín Artero saben que lo importante es la creación de un nicho donde colaborar, compartir, participar y crecer, para lo que desde ya, incluso antes de la formalización del proyecto, tienen claro es aprovechar la oportunidad de asomar el hocico en cualquier iniciativa cultural donde puedan ser útiles. Se abren a escuchar vuestras propuestas partiendo desde Canarias hasta donde la magia de los Sindar les permita. Sin mucho más que decir, la parte de Moria es posiblemente la parte más guapísima del primer libro, porque es quizás el momento en el cual entramos en contacto con la dimensión épica de la obra. Hasta ahora hemos hablado de maravillosos paisajes, ese contraste increíble entre la parte de la comarca, que es un lugar chiquitito, contenido, donde todo es muy cozy, y de pronto vamos a la frialdad de los caminos, donde 9 jinetes, bueno, 9 no. Sí, en las tierras que separan. Pero están los 9 dando vueltas por ahí, están los 9, o es un par. Es que nunca me ha quedado claro. No, están los 9, están los 9. O sea, están 4 juntos, que son los que se encuentran en la cima de los vientos cuando está Aragorn. Correcto. Y luego Glorfindel ya te dice que los otros 5 están viniendo, o sea, están ya todos convocados. Ahí. Bueno, vaya tela. Digo, perdona, que el camino que recorren de la comarca a Rivendell son las tierras ásperas, que es hay tela de... O sea, un camino complicadete. Todavía no es Mordor, pero es complicadete. Complicadete, pero nada como un buen paseo por Moria para bajar la comida, ¿verdad? Ahí sí que se te van todas las ganas de continuar viviendo. Ahí está la verdadera dimensión fantástica, épica, majestuosa, maravillosa, fantasía y espada, trasgos, hordas. Es como que Tolkien siempre es muy contenido en la exposición de su obra. Hace un build-up muy despacio, muy lento, y cuando finalmente aparece el momento, es wow, lo estabas esperando. De hecho, Gandalf es un poco la concepción del fantástico de Tolkien. Nunca lanza bolas de fuego, nunca lanza hechizos, wow, no. Es que es mucho más sutil. Todo el constructo fantástico se cimienta a partir de elementos donde sí, es fantástico y sí, hay magia, pero todo actúa de un modo muy indirecto, por lo cual al final incluso Gandalf es vulnerable. ¿Qué vas a decir? ¿Qué quieres comentar? Es que yo creo que igual llamarles magos como tal a los 5 magos que vinieron, a los Istar, ¿no? Que vinieron mandados por los Valar, en plan, nosotros ya no nos podemos meter, pero Sauron sigue allí, hay muchos Maiar como los Balrog, entonces los pueblos que hemos creado nosotros, o sea, que ha creado Eru, porque era el único con potestad para crear vida, bueno, pues están desprotegidos, o sea, ahí quedan muchos Maiar corrompidos por Morgoth. Entonces, jolines, vamos a mandar nosotros a alguien que les eche un capote. O sea, a lo mejor llamarles magos era venirse un poco arriba, ¿no? La concepción que tenemos de magos nosotros en nuestra cabeza. Aunque tengo que decir que
Gandalf era un mago elemental, o sea que sí que podía hacer ese tipo de cosas. Pero es que yo creo que más allá de eso, o sea, lo que... O sea, no, es que Gandalf es un poco mentor de todos. O sea, lo que quiere es que los demás saquen su fuerza, ¿no? A lo mejor. Ujú. Y sobre todo eso, pues No, es lo que se dice guía, muchas veces. Es un guía, al fin y al cabo. Claro, lo que se dice muchas veces. Yo podría ir, claro, yo podría tomar el anillo, pero ¿cuántas veces estaría tentado de usarlo? ¿Y cuántas veces estaría al borde de ser corrompido o de corromperme realmente? Aparte, Soy muy poderoso. Es que si yo me corrompo... La que lía a Saruman. Claro, La que es lía a que Saruman. efectivamente, si yo me corrompo, soy otro Sauron, porque Mm. tengo el mismo nivel que él. Entonces yo tengo que ser bueno, tengo que ser comedido y no me tengo que dejar llevar por mi poder, como hizo Saruman, que era un gran alquimista y se lió. Saruman vio que nadie le hacía sombra y dijo, ¿por qué no? Si estoy aquí solo me lo como todo. O sea, Claro. es que soy aquí la pera limonera. Entonces, ¿por qué Gandalf tenía ese nivel de humildad? Porque era necesario, porque recordemos que incluso Sauron era un Maiar de Aule, como creo que Saruman también era un Maiar de Aule, creado por él, un sirviente, o sea, es que era fácil realmente corromperse, y cuando tienes mucho nivel, pues que la lías súper parda. ¿Qué pasa si Gollum se corrompe? Wow. Nada en absoluto, no Nada. le importa a nadie, porque es tan chiquito, tan diminuto que no pasa nada. Es como un tekel feo. Es una cosa, es como un mapache sin pelo. Sí, pues ¿qué pasa si Frodo se corrompe? Nada en absoluto, tampoco. O sea, bueno, sí, pobrecito. A lo mejor, ya lo siento, pero es que es la verdad. Ya. Bueno, qué movida Tinky Winky, ¿verdad? Vamos a continuar hacia Lothlórien. Lothlórien, aquí salimos ya de la parte de Moria, ya esa clásica escena con todos los héroes lamentándose la pérdida de su líder, evidente. Y hay que continuar porque el camino no acaba aquí. El objetivo está claro, hay que llegar al Monte del Destino. Lothlórien es la ciudad de los Galadrim, escondida entre los árboles de Maiorn y gobernada por Galadriel y Celeborn. No se levantó con murallas ni con torres de piedra, sino con plataformas entre las ramas y senderos que parecen suspendidos fuera del tiempo. Es un refugio donde todavía se conserva el esplendor de los Eldar y donde el paso de los días se siente diferente, como si la tercera edad no pudiera desgastar sus fronteras. Nombrar a Lothlórien es señalar el último gran bastión élfico de la Torre Media. Tolkien pone en labios de Legolas la explicación desde dentro, y prefiero que lo leas tú, Diana, con tu voz va a sonar mejor. No, el tiempo no se detiene jamás, pero el cambio y el crecimiento no son iguales en todas las cosas ni lugares. Para los elfos, el mundo se mueve muy deprisa y muy despacio. Es su forma de expresar que la duración élfica y la de los mortales no se perciben igual. Lothlórien o Lórien fue el reino élfico de los Galadrim situado al este de las montañas nubladas, en el extremo norte del Bosque Negro. Su fundación histórica se ubica en el siglo VIII de la Segunda Edad, poco después de la destrucción de Eregion. El reino fue establecido por Galadriel, que es una Noldor, aunque sea rubia, y ya me explicarás qué significa esto, que eres la experta. No, los Noldor son todos morenos, entonces ella, que es la nieta, creo, es nieta de Feanor, que es el Noldor por excelencia, era rubia, y entonces Feanor se ponía muy pesado, le decía, dame un pelo. Y ella decía, no te voy a dar pelo. Y decía, claro, es que tú eres rubia y eres la única de nosotros que es rubia. Recordemos a todo esto que cuando los elfos llegaron a la Tierra Media se separaron y cada uno se fue para un lado. Entonces, los Noldor que se quedaron en... no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad, perdonadme, pues eran diferentes de los de Gondolin, porque sobre todo por eso, pues porque a lo mejor tenían el pelo negro, o eran más altos, o eran más serios, total, cosas de elfos. ¿De qué nos voy a aburrir con las cosas de elfos? Tú puedes ser un Noldor porque eres bastante morena. Tú podrías ser un Noldor. Sí, ¿no? Yo no me gustaría ser un Noldor porque tienen un palo metido por el culo. Ajá. A mí me gusta más ser un Sindar porque son más alegres, ¿no? Estos elfos que cantan y están contentos siempre. Pero bueno, es que... pues eso me ha tocado ser Noldor. Venga, a vale. mí me gustaría ser un humano. Me gustaría ser un humano
viviendo en una cabaña al lado de un camino en el Quinto Pino y no entrar al Eres Mediterráneo. Beorn, eres un Beornida entonces. Eres como Beorn. No el pueblo de los que se convierten en osos. No me atribuyas poderes. A mí me encanta el rollo este furro, ya lo sabes tú. Estoy muy a tope con que te conviertas en oso. Soy un campesino con una esperanza de vida de 35 años. ¿Te puedo rascar la espalda si te conviertes en oso? Venga, vale, vamos a continuar. Los primeros pobladores en realidad fueron silvanos, elfos en Andor, que habían llegado allí durante el Gran Viaje, muchos siglos atrás. Con el tiempo, Galadriel y Celeborn reunieron en Lothlórien a estos silvanos, que es habitantes del Bosque Dorado, y a los pocos Noldor supervivientes, creando una aristocracia élfica mixta. Su población era conocida como Galadrim, término sindarin que significa gente de los árboles, ya que construían todo, como hemos dicho antes, sobre los, en las ramas, en el aire, en fin, era gente que en el suelo la lava, yo qué sé. La etimología y los nombres del reino fijan su identidad. Tolkien usa Lothlórien, Lórien de la floración, interpretado por Bárbol como flor del sueño. Quiero que sepáis, ahora ya máscaras fuera, que el mejor PJ de toda la obra es Bárbol. O sea, es Burrarum, es Bárbol. Fin. Burrarum. Ya está. Total, yo estoy muy de acuerdo. Bueno, queréis, o sea, esto es una historia, la creación de los Ents es una historia muy bonita que pero podríamos dejar no para ahora, no, para en las segunda, dos torres. Sí, en las dos torres va a entrar mejor, pero vale. Burrarum. Estos, bueno, en fin. Aquí, como la fundación de todo esto, el nombre más antiguo, Laurindorian, que es Valle del Oro Cantor, junto con Lórien de la Floración, es la mezcla de Lothlórien. No sé, aquí, etimología, cosas de filólogos. Estos nombres, dados por el propio autor dentro de su sistema lingüístico, subrayan el carácter de jardín dorado y cantable del bosque. Sobre la palabra magia, Tolkien distinguió entre magia como suena, y goeteia, que es sortilegios de engaño. Ninguna es buena o mala per se. Ambos bandos usan ambas, pero con distintos motivos. La intención suprema del mal es la dominación de otras voluntades libres. Esta clave moral aclara por qué el poder de Galadriel en Lórien es conservador y no tiránico, Diana. En la cima de la colina en el Naíz central se alza Caras Galadrón, la ciudad-palacio de Lothlórien, construida entre las copas altísimas y protegida por muros vivos. Ese gran bosque de Maiors mantenía su esplendor gracias a la bendición de Nenya, el anillo del agua que tiene Galadriel, que oculta el reino de la mirada de Sauron y retardaba el paso del tiempo en el valle. Quiero deciros que todo esto está... Interstellar. No, todo esto está construido a base de que los elfos le cantaban a los árboles y les decían, crece así o crece así. O sea, esto es... Ay, es que me encanta, no puedo con ello. No, pero escucha, no he dicho Interstellar para reírme de esto. Interstellar tiene momentos en los que el espacio-tiempo se modifica mogollón. Es como esto, es igual. Igual, la ley de la física. Un tema continental. Total, que hay una parte del Bosque Negro cuando Frodo y los otros subnormales de los hobbits son capturados por un sauce. No son todos subnormales, solamente hay uno y lo sabes. Los demás son normales, son promedio. Normales teniendo en cuenta, en fin. Total, que es que Pippin da mucho la nota, por eso los demás parecen normales. Total, que cuando les capturan, los elfos se han ido retirando a Lórien y ya no campan por esos bosques. Entonces los árboles que estaban acostumbrados a que los elfos les cantaran y estaban despiertos porque los elfos les habían cantado, se encabronaban y entonces hacían ese tipo de cosas como coger a los viajeros para comérselos. Bueno, total, perdonadme, es que estoy muy emocionada, lo siento, es que este tema me encanta. Os habéis dado cuenta todos, vale. Yo sí. Cuando Galadriel conduce a Frodo hasta el claro donde se alza la fuente de plata, lo invita a mirar en el espejo. Dime qué ves. Porque yo no lo veo, yo veo lo que me pasa a mí, pero lo que te pasa a ti lo tienes que ver tú. No es un simple cuenco con agua, sino un umbral donde se cruzan el pasado, el presente y el futuro. Frodo ve imágenes que lo sacuden, evidentemente, porque tela. Visiones de la comarca y de caminos que aún no existen, ¿no? Y en ese momento Tolkien nos deja ver que el poder de Galadriel no es dominio ni control, sino preservación. Un intento de mantener intacto lo que ama en un mundo que inevitablemente está cambiando. Y ahí es donde la dama pone en palabras el dilema que pesa sobre todos los elfos: esconder su tierra tras la fuerza de los 3 anillos o aceptar el fin de su esplendor si el anillo único es destruido.
En el capítulo La Dama del Espejo, Galadriel verbaliza el dilema élfico entre conservar y ceder. O esconden su tierra tras el poder de los tres o aceptan el declive si triunfa la misión de Frodo. Y ahora os vamos a explicar por qué. El amor de los elfos por su tierra y sus obras es más hondo que los abismos del mar, dice ella, pero lo arrojarán todo antes que someterse a Sauron, dice Tolkien por boca de Galadriel. Por este motivo, a finales de la Tercera Edad, los Lórien aún conservaba una belleza casi inmortal, porque el Anillo Único seguía en movimiento. Cuando la Comunidad del Anillo llega allí buscando refugio tras huir de Moria, son acogidos por Celeborn, ese señor que no ha hecho nunca nada jamás, y Galadriel, quienes le ofrecen descanso junto al espejo y les obsequian mantos élficos súper bien hechos y lembas que llenan mogollón para continuar su viaje. Y no olvidemos esto porque las películas nos pueden llevar a error. Galadriel y Celeborn no mandan compañías a Helm ni a los campos. O sea, ellos estaban en otra movida, su guerra fue otra. Mientras Mordor volcaba ejércitos sobre Gondor y Frodo caminaba hacia la sombra ahí por el camino, Dol Guldur lanzó 3 asaltos contra los Lórien, es decir, que estaban haciendo un trabajo de distracción. 3 veces resistieron los Galadrim y al fin, con Sauron caído, fue la propia Galadriel que dijo: ahora sí, ahora te vas a enterar, hombre. Ahora que ya... ¡Ay! No te va a quedar nada en pie. Cruzó el Anduin y derribó los muros de Dol Guldur. Así, en plan, despojando al bosque de su sombra. Y aquí se acabó todo. Wow. Bueno, Elrond tampoco envió Westeros desde Rivendell, no. Pero su mano estuvo presente de otra manera. Por ejemplo, hicieron Masterchef con pan de lembas recién horneado, frutas brillantes, miel clara, quesos suaves y curados, pescado de río, vinos élficos, infusiones de hierba, dulces de frutos secos, nueces, almendras, avellanas bañadas en especias y tartas ligeras de arándanas, moras y flores de azahar. Si alguna vez os habéis preguntado cómo podría ser un banquete en Rivendell, sería tal cual lo que os acabo de decir. Pero me parece maravilloso. ¿Me pasas la receta, por favor? Cuando quieras, reina. Bueno, hemos dicho ya que Elrond pasó también de todo, 3 kilos. Eso sí, mandó a sus hijos el Adán y el Ogier junto con la compañía gris de los Dúnedain para unirse a Aragorn. Le llevaban un mensaje: los senderos están abiertos. Y con esas palabras, Aragorn tomó el camino de los muertos, levantó a los espectros de la montaña y con ellos se liberó Pelargir, asegurando la llegada de refuerzos en los barcos para que salvaron Minas Tirith, que por cierto... Perdona. Y le llevaron la espada. Sí. Le llevaron la espada reforjada. Hombre, sí, por favor. Que por cierto, yo no recuerdo en la película cómo se desarrollaba esto, pero siempre me pareció como un poco Deus Ex, ¿no? En plan, estamos muy jodidos, pero fíjate, si vas ahí, hay un montón de fantasmas que de pronto te van a hacer un montón de caso. A ver, ¿no te acuerdas de lo que pasó? Por la cara, más o menos, vagamente. Soy un ser desmemoriado, soy como Gollum. Bueno, a ver, esa gente había prometido que iba a echar un cable y en el último momento no lo echó. Entonces estoy diciendo, no cuando tú le dices a un Roy, no hablo del pacto. Ah, vale. No. ¿Qué hablas? Hablo de que están muy jodidos y de pronto está ese recurso ahí. Sí. Úsalo. Pero es como, sí. A ver, ¿no sería como que todo el mundo sabría que hay unas criptas llenas de fantasmas de pecadores? Todo el mundo sabe que hay unas criptas de unos fantasmas llenos de pecadores, pues pero solo el legítimo, escúchame, solo el legítimo rey de Gondor puede hacerlos obedecer. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Pero entonces, ¿cuál es la duda? Que para mí en la película está desarrollado de un modo muy precipitado, porque es como algo muy poderoso que se adquiere de un modo bastante banal y que cuando te da la información no está construido con la antelación suficiente como para que para mí sea natural. Es como, vale, estamos muy jodidos, pero ve, hay fantasmas, venga, vámonos, ya está. No lo sé, ¿eh? No me acuerdo cómo están los libros porque los leí hace muchísimo, pero en la película me pareció un poco precipitado. No me pegues. No me pegues por ser hobbit. ¿Qué me estás hablando? No me pegues por ser un hobbit. Déjame en paz. Es que vete a leer el libro rojo, hombre. Bueno, el libro rojo, vete a leerlo. Fuera de sus propios dominios, los elfos no marcharon a la guerra. Thranduil resistió en el Bosque Negro los embates de Dol Guldur, mientras Lórien aguantaba el suyo, pero Rohan y Gondor, ningún ejército de Galadriel ni de Elrond cabalgó en ayuda de los humanos.
como había sido predestinado, la caída de Sauron marcó también el declive de Lothlórien. Tras la victoria, Galadriel sintió que su misión en la Tierra Media había concluido. En el año 3021 de la Tercera Edad partió hacia el oeste con los últimos elfos importantes, llevándose consigo el poder de Nenya. Sin su anillo, el encantamiento de Lothlórien perdió fuerza. Y efectivamente, Lothlórien existe como memorial del antaño, preservado por el anillo de Galadriel. Dentro de la narración, ella dice que si el anillo único se destruye, nuestro poder disminuirá y Lothlórien se desvanecerá, las mareas del tiempo se la barrerán. Y los elfos partiremos al oeste o menguaremos hasta un pueblo rústico de hondonadas y cavernas. También te digo, a ver tíos, habéis vivido 8000 años, soltad, o sea, aprended a soltar. Quiero decir, la muerte... Quiero decir que se van a Valinor a seguir viviendo, ¿sabes? O sea, que me refiero, que no es que no, ¿sabes? Que no es que digas, bueno, pues me muero, me muero. No, ya. Es que te vas a Valinor a seguir viviendo, o sea, a seguir con tu vida, o sea, harás cosas diferentes. Es verdad que la Tierra Media pues tiene mucho gusanillo, tiene mucho gustorcillo, pero chica, ya, o sea... Aparte hay un tema que no acaba de quedar muy claro, que forma un poco parte de la mística tolkieniana, ¿no? Que PJs que viven miles de años y que hacen en todo el día, aparte de bailar y comer pastelitos. Es como que es lo único que no me acaba, ¿no? Galadriel, ¿qué hace viviendo? O sea, ¿qué añora? ¿Qué teme? Si es que le da todo igual, es que no es verdad. Me la pela este bosque de mierda, mira, que os den por el no culo. Es verdad. Esos 4 mugrientos que no, aquí, mira el subnormales 4 que no mugrientos. Claro, es como, a ver, es que imagínate Galadriel, 8000 años de vida, 8000 años de vida y te vienen 4 mugrientos de mierda, es como que iros a la mierda, me quiero ir, ya me voy. Se acabó el podcast, ya está. O sea, ya está, Galadriel. Bueno, tengo que recordar que entre que Bilbo se va de la comarca a Rivendell y Frodo echa a andar, pasan 17 años. Quiero decir, esta gente se lo tomaba todo con mucha calma. Pero lo que hace Galadriel es preservar. O sea, lo que hace Galadriel allí, para lo que está, es pues escondiendo y preservando que puedan seguir viviendo allí. Pues estaba, por joder, Álvaro, por joder. No, es que a mí hay un tema que me quema un poco, ¿no? Es la conservación por la conservación. Vale, pero ¿por qué? ¿Qué estás conservando? ¿Una patria? Si es un tema de racial o estamental o de clase, ya sabes que yo soy el primer orco que vaya a meterle fuego a ese lugar. O sea, sí, que no me dejas entrar. Porque soy orco. Te reviento. Contenedores en llamas en todas partes. Entonces, contenedores en llamas en Lórien. No veo, el contenedor del compostaje en llamas. Bueno, continuamos. Como ya hemos dicho, Celeborn, bueno, no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, Celeborn permaneció y convirtió el Bosque Negro en el Bosque Verde nuevamente, pero trasladó la mayor parte del pueblo Galadrim al este, lo que llamaron Lórien Oriental. Aquí te tengo que decir una cosa, y es que el Bosque Negro en realidad no siempre se llamó Bosque Negro. Antes, durante mucho tiempo, fue el Bosque Verde, que era enorme y frondoso. Uh-huh. El cambio de nombre llegó hacia el año 1050 de la Tercera Edad, cuando Sauron, oculto como el nigromante, y esto sonará del Hobbit, levantó Dol Guldur en el sur, y desde entonces la corrupción empezó a extenderse y la gente dejó de hablar del Bosque Verde para llamarlo el Bosque Negro. El bosque chungo. Bueno, el venerable bosque dorado quedó entonces en manos de muy pocos. Su luz dorada se fue apagando paulatinamente y fue abandonado en gran medida. El esplendor del Lothlórien como reino élfico se desvaneció al final de la Cuarta Edad, quedando solo como memoria literaria de la Tierra Media. En su mitología, este lugar simboliza la melancolía de lo bello que parte. Aún Galadriel había advertido que el prado de Lórien tan solo florecería mientras Nenya brillase. Una leyenda dice que después de la muerte de Aragorn, la reina Arwen descendió al Lothlórien y allí reposó su espíritu, cerrando el ciclo élfico de la creación de Tolkien. Efectivamente, Tolkien definió Lothlórien como un lugar de luz frente a la mirada del enemigo. Allí la claridad puede percibir a la oscuridad, pero la oscuridad no alcanza a penetrar su fulgor. No se trata de un poder de fuerza, sino de ese arte élfico que él contraponía a la dominación.
su capacidad de conservar, de embellecer y de resistir sin someter. Yo creo que esto es muy claro cuando Frodo le vuelve a... porque Frodo intenta encalomarle el anillo todo el puñetero mundo antes de llevarlo él. Entonces ella dice, cuidado. En el plano del mundo, Lothlórien es un reino silvano elevado bajo el mando de Galadriel y Celeborn, sostenido por los mayores que ella llevó desde el oeste, desde la tierra de Valinor, y preservado en su oro perpetuo gracias al poder de Nenya, perdón, de Valinor no, de las tierras estas que un día llegaron los Valar y dijeron, pues lo inundo todo y a tomar por culo. Entonces, sí, entonces dijeron los elfos, pues vámonos, está ya, vamos. Por eso se le recuerda como el corazón de Elbendor, un eco de Valinor en la Tierra Media. Y cuando la compañía lo abandona, ya todos tristes porque se van, ya no van a ver más elfos que a Legolas, que habla poco, Tolkien describe la sensación con la imagen de un barco que se aleja. Para los mortales, Lórien parece retroceder hacia orillas olvidadas y de repente nada de lo que había ahí. Mientras ellos permanecen en la ribera gris del mundo común, hay en su manera de mostrar que el hechizo élfico no es una ilusión, sino una forma distinta de ser. Un destello que el lector, como los viajeros, solo puede rozar un instante antes de perderlo de vista. Jolines, qué bonito. Pero ¿os imagináis que hay una ciudad en la Tierra Media que se llama Valladolid? ¿Y os imagináis que tenéis que buscar un libro que os explique cómo acabar con el anillo único y que ese anillo, o sea, y que ese libro puñetero solo está en Kenia? Wow. Pues de pronto, como si las puertas de Valinor se te abrieran de par en par y te saliera a recibir el mismo Aule con un pedazo de libro en la mano, encuentras Eurobooks, una librería especializada en idiomas y en español como lengua extranjera. Eurobook nació en el año 1990 de la tercera edad del Sol como respuesta a una necesidad creciente de libros en otras lenguas, porque aquí todos queremos saber élfico, Bilbo. Dentro de este marco han apostado por la variedad, no centrándose solo en lo más fácil, la enseñanza de idiomas, ¿no?, sino también disponiendo de una amplia sección de literatura en diferentes idiomas y de secciones de pedagogía, historia, libro de gran formato, diccionarios, viajes, software, todo lo que necesites para tu día a día en la Tierra Media. 35 años de servicio, aunque podían ser 3.500, al cliente avalan su dedicación a la divulgación, el aprendizaje de otros idiomas y la literatura maravillosa que nos ocupa el día de hoy, tratando siempre de facilitar el acceso a un catálogo internacional cada vez más y más amplio. Eurobook en Valladolid, la librería de idiomas que rezarías por encontrar al ladito del pony pisador. Yes, esta parte del libro, del primer libro, es quizás de las más melancólicas. Todo el tramo final es muy triste, porque al final la pérdida de Gandalf es algo que se acaba, sí. Prevalece encima de todos los personajes de modo continuo. El ánimo está contagiado todo el tiempo por la sensación de derrota que han tenido con el Balrog, y quizás porque es la primera conmoción o el primer encuentro con la fatalidad. Es lo que está por delante, es muy jodido, y morir es fácil que suceda. Yo creo que es darte cuenta de descubrir lo maravilloso que es el mundo en el que vives y descubrir que se acaba. O sea, que has llegado tarde a todo, que esto ya está muriéndose y que los elfos están en retirada, que Gandalf, que es un Maiar, que bueno, que es un poco un heraldo de los dioses en este mundo, se ha muerto, madre mía, qué disgusto, y que todo se acaba. Yo creo que la sensación del mundo de Tolkien es constantemente la melancolía de lo hermoso que ya no es para ti. Hermoso. Está acabando. Te jodes. Es como ir a la discoteca una hora antes de que chapen. Estás llegando mal. Sí, estás llegando en un momento. Está todo el mundo ya a tope, todo el mundo no sea full, pero de repente te ponen la canción de los Loonies. Claro. Y es como, wow, he llegado súper tarde. No pasa nada, voy a bailarla igual porque ya he pagado la entrada, pero a lo mejor he llegado tarde. Bueno, he llegado tarde por quedarme jugando al Diablo. Una cosa, Diablo, tenemos 1 hora y 20 minutos de programa. Tenemos una última lectura. ¿Leemos o pasamos Asuntos del Cometa? Porque ya estamos en cuestiones espacio-temporales complejas. Decide. Vale, pues decido por ti. Pero escucha, ¿elegimos una cosa u otra? ¿O Asuntos del Cometa o...? Asuntos del Cometa tiene que ir, es obligatorio. Entonces, yo quiero leer. Vale, pues entonces lee. Adelante. Va lectura en 3, 2, 1. Vamos ya. Caminaron atravesando Caras Galadón. Las sendas verdes estaban abiertas, pero arriba en los árboles se oían muchas voces que burburaban y cantaban. El grupo marchaba en silencio. Al fin,
Haldir los llevó cuesta abajo por la pendiente meridional de la colina y llegaron así de nuevo a la puerta iluminada por faroles y al puente blanco. Y por allí salieron dejando la ciudad de los elfos. Casi enseguida abandonaron la ruta empedrada y tomaron un sendero que se internaba en el bosque espeso de Malorn y avanzaron serpenteando entre bosques ondulantes de sombras de plata, descendiendo siempre al sur y al este hacia la orilla del río. Habían recorrido ya unas 10 millas y al mediodía estaba próximo cuando llegaron a una alta pared verde. Pasaron por una abertura y se encontraron fuera de la zona de árboles. Ante ellos se extendía un prado largo de hierba brillante, salpicado de elanor doradas que brillaban al sol. El prado concluía en una lengua estrecha entre márgenes relucientes. A la derecha y al oeste corría el centelleante el cauce de plata. A la izquierda y al este bajaban las aguas amplias y profundas, oscuras del río Grande. En las orillas opuestas los bosques proseguían hacia el sur hasta perderse de vista, pero las orillas mismas estaban desiertas y desnudas. Ningún Malorn alzaba sus ramas doradas más allá del país de Lórien. En los márgenes del cauce de plata, a cierta distancia de donde se encontraban las corrientes, había un embarcadero de piedras blancas y maderos blancos, y amarrados allí numerosos botes y barcas. Algunos estaban pintados de colores muy brillantes, plata y oro y verde, pero casi todos eran blancos o grises. 3 pequeñas barcas grises habían sido preparadas para los viajeros, y los elfos cargaron en ellas los paquetes de ropa y comida. Y añadieron además unos rollos de cuerda, 3 por cada barca. Las cuerdas parecían delgadas, pero fuertes, sedosas al tacto, grises como los mantos de los elfos. La compañía se repartió así. Aragorn, Frodo y Sam iban en una barca, Boromir, Merry y Pippin en otra, y en la tercera, Legolas y Gimli, que ahora eran grandes amigos. Esta última embarcación llevaba además la mayor parte de las provisiones y paquetes. Las barcas eran impulsadas y dirigidas con unos remos cortos de pala ancha en forma de hoja. Cuando todo estuvo preparado, Aragorn decidió probarlas en el cauce de plata. La corriente era rápida y progresaban lentamente. Sam, sentado en la proa, las manos aferradas a los bordes, miraba nostálgico a la orilla. Los reflejos del sol en el agua lo enceguecían. Más allá del campo verde de la lengua de los árboles, crecía otra vez en los márgenes. Allí y allá, unas hojas doradas se balanceaban en el agua. El aire era brillante y tranquilo y todo estaba en silencio, excepto el canto de las alondras. Doblaron en un recodo del río y allí, navegando orgullosamente hacia ellos, vieron un cisne de gran tamaño. El agua se abría en ondas a cada lado del pecho blanco bajo el cuello curvo. El pico del ave chispeaba como oro bruñido y los ojos relucían como azabache engarzado en piedras amarillas. Las inmensas alas blancas se alzaban a medias. Una música lo acompañaba mientras descendía por el río. Y de pronto se dieron cuenta de que el cisne era una nave construida y esculpida con todo el arte élfico. 2 elfos vestidos de blanco la impulsaban con la ayuda de unas palas negras. En medio de la embarcación estaba sentado Celeborn y detrás venía Galadriel, de pie, alta y blanca. Una corona de flores doradas le ceñía los cabellos y en la mano sostenía una arpa pequeña y cantaba. Triste y dulce era el sonido de la voz de Galadriel en el aire claro y fresco. He cantado las hojas de oro, y allí crecían hojas de oro. He cantado el viento, y un viento vino y sopló entre las ramas. Más allá del sol, más allá de la luna, había espuma en el mar, y cerca de la playa de Ilmarin crecía un árbol de oro, y brillaba, en Eldamar, bajo las estrellas de la noche eterna, en Eldamar, junto a los muros de Tirion de los elfos. Allí crecieron durante largos años las hojas doradas, mientras que aquí, más allá de los mares separadores, corren ahora las lágrimas élficas. Oh, Lórien, llega el invierno, el día desnudo y deshojado. Las hojas caen en el agua, el río fluye alejándose. Oh, Lórien, demasiado he vivido en estas costas y he entretejido la Elanor de oro en un existente. Pero si ahora he de cantar a las naves, ¿qué nave vendrá a mí? ¿Qué nave me llevará de vuelta por un océano tan ancho? Bueno, es de noche en Rivendell. Están preparando los elfos las guirnaldas, colgando los farolillos encima de los palos altos donde se están los caminos indicados. La gente ríe todavía. Hace una temperatura muy agradable, aunque de vez en cuando el viento se levanta y hace bastante rasca, debo decir. Entonces no hay mucho más que comentar. Hemos llegado al final de esta primera parte. El final del primer libro, como dijimos antes, deja una sensación
de transición bastante profunda, es una parte melancólica, mucha incertidumbre, la compañía se fragmenta y esto refleja en cierto modo la propia experiencia de Tolkien con la creación literaria, un proyecto que requería paciencia, dedicación y capacidad para mantener una visión global pese a los obstáculos y las etapas incompletas. La escritura de estas secciones finales fue, según sus cartas, un proceso exigente, lleno de ajustes y reconsideraciones. Tolkien revisaba incansablemente cada diálogo, cada descripción, asegurándose de que el tono y el ritmo fueran consistentes con la primera parte de la travesía. Y creo que, antes de pasar a asuntos del cometa, deberíamos dedicar 5 minutos a un personaje del cual no hemos dicho nada. Hemos hablado de Legolas, de Gimli, de los 4 hobbits, de Aragorn, de Gandalf, pero ¿qué hemos dicho de Boromir? Boromir, posiblemente el único humano, aparte de Aragorn, puro. Bueno, Aragorn tiene Aragorn no es un humano. No, pero Boromir sí. Un cuarterón de elfo. Sí, Boromir es un personaje que podemos decir que es un guerrero leal a su pueblo. Recordemos que Boromir era capitán de Gondor, hijo de Denethor II, y su vida siempre ha estado marcada por la defensa a ultranza de Minas Tirith frente a Mordor. Los senescales de Gondor, como era el padre de Boromir, aunque también un poco ya jorobado de la cabeza, por lo mismo, bueno, lo descubriremos en el siguiente programa. Pero bueno, es verdad que Boromir era, aunque a primeras luces parece un estúpido de manual, un machirulo venido a más, un poco un goriláceo, luego se descubre que era un hombre de su tierra, que amaba su tierra y que lo único que quería era protegerla. Recordemos que Minas Tirith está en el ojo de Sauron constantemente. De hecho, hay una ciudad delante, que es un fragmento que os quiero traer para el siguiente programa, donde Frodo ve Minas Tirith y dice: wow, o sea, es que menuda ciudad, es que claro, ¿cómo no? O sea, me planteo ir allí a llevar el anillo porque pueden protegerme, pueden protegerlo. Claro. Y luego ve que Osgiliath, que era una ciudad mucho más grande, estaba delante y estaba tomada por los orcos y estaba hecha polvo. Y tú dices, o sea, y entonces Frodo dijo, glup, wow, no. Glup. Osgiliath. Bueno, el final de Boromir, más allá del contrapunto, ¿no? El contrapunto humano, hablamos de que Boromir encarna lo más humano, la debilidad, la ambición, la pasión por la gloria y la necesidad de poder, y que al final no es maldad lo que lo corrompe, sino su propio amor mal dirigido. También hablamos de una figura que Boromir está llamado a la gloria por acudir de donde acude, y porque, bueno... Sí, por cuna. Por cuna, es un hombre de fe. Es un hombre que tiene que defender su patrimonio, porque es que le corresponde. Y su final... De hecho, él después de muchos años defendiendo sus ciudades, dice: dame ese arma tan poderosa, hazme fuerte para yo poder defenderos, que yo soy el bastión que defiende, o sea, que hace que Sauron no llegue más allá. Yo soy el que protege las puertas negras para que no vayan... Bueno, son los montalaces, pero bueno, en principio Minas Tirith es la ciudad más cercana a Mordor. Soy yo, hacedme fuerte, dadme ese poder y yo os protegeré a todos como os he estado protegiendo todo este tiempo. ¿Cómo sois tan desagradecidos? También hay que ver su punto de vista, me refiero. O sea, nosotros estamos siempre del punto de vista de los elfos porque son los que tienen la memoria, son los que han visto lo que ha pasado. Correcto. Pero cuando tú achicas siempre no lo decimos, cuando achicas un poquito la mirilla y miras por ese cañoncito de la vida humana corta y llena de terribles dolores y de terribles sufrimientos, pues dices, jolines, es que cómo no se lo vas a dar, cómo le vas a negar que pueda proteger a su pueblo. Sí, creo que la caída de Boromir, el arco trágico sumado a su pico final de redención, porque al final lo vemos como alguien desleal porque se ve tentado a conseguir esa arma que tanto necesita por los motivos que perfectamente has descrito. Cuando vemos que es capaz de dar su vida para defender a aquellos que no conoce pero que ha jurado proteger, te das cuenta que es un caballero
con todo lo que eso implica, te puede caer mejor o peor por los motivos que has descrito, porque efectivamente está bien hecha. Yo creo que la intención de que resulte un poco desagradable, porque es un tío de alta cuna, que es yo, la gloria de Gondor, pim pam pum, y es como que todo lo demás que, pero claro, está en primera línea, su ciudad, su patria es la que está más en peligro desde el punto de vista geoestratégico, entonces es natural que sea mucho más agresivo en sus intenciones. Sí. Entonces creo que es una cosa curiosa lo que hace Tolkien en este primer cierre de obra con la muerte de Boromir. Porque... Sí, porque estorbaba. Digo... Quizás, es posible que sí. Le hacía falta para sus objetivos. Pero bueno, vamos a cerrar ya. ¿Quieres comentar algo más antes de que continuemos hacia los asuntos del cometa? No, yo creo que ya bastante rajado hoy. Sí, vale, pues vamos a pasar ya a asuntos del cometa. Estamos aquí ya nos quitamos las máscaras de personas semiserias. Detrás de estos seres humanos en Rivendell habían dos medianos contrabandistas que estaban pasando. Yo nunca he sido un ser humano, ¿de qué estás hablando? Por la frontera, estaban pasando hachís a los elfos. ¡Toma! Un poco de farlopa, un poco de MMA, bueno, de todo un poquito. En fin, somos unos drogadictos. Fentanilo, los elfos. Somos agentes del caos desde el interior. Quiero leer comentarios de iVoox, YouTube, pero antes de que comiences a leer los comentarios, que hay muchos abundantes y todos son en mayor o menor medida muy follables, quiero pedir disculpas. En la subsección de... Sí. Ay, de verdad, no te vas a cansar de esto. No, en la subsección de pedir perdón, quiero pedir perdón a una familia. Hace muchos años pasó un evento y quiero pedir perdón a esa gente, quiero pedirles perdón. A ver, yo fui a Tierra Mítica. Tierra Mítica es un parque que está en Benidorm, en Alicante, un parque de atracciones maravilloso. Bueno, no tan maravilloso, tampoco decrépito, pero en fin, ahí está. Pero yo he nacido con la condición de ser un señor muy viejo en un cuerpo previo a la vejez. Entonces, fue un día que dije, no me voy a subir a ninguna atracción, que le follen, voy a pagar los 30 y pico euros que vale la puta entrada y no me voy a subir a nada, que os follen, fuck the system, pago mi dinero porque me da la gana. Fui a pasear, con mi mochilica, con la gorrica para el sol, como un señor muy mayor. Entonces, en el parque de atracciones lo contemplaban y había ya una entrada solo para gente como tú, quiero que lo sepas. Entonces yo estaba ahí, ¿vale? Y de pronto veo, entre todas las atracciones entre comillas, algo que es como un mirador, que tú te subes al mirador, que es como un donut y sube, ¿vale? Y sube muy despacito y baja muy despacito. Para los señores mayores. Sí, entonces yo dije, vale, esto sí. Entonces yo pasé de la montaña rusa, de Titánide, de Inferno, de esto, de lo otro. Tu hija llorando. Que les jodan a todo, me da todo igual. Y fui ¿Quién se montaba con tu hija? Eres la peor persona del mundo. Y nunca he conseguido encontrar un padre peor que tú. Y fui al mirador, hice mi cónica, habían 0 unidades de seres humanos. Dije, esto es perfecto, nadie viene a este sitio. O sea, nadie viene a esta atracción. No había cola, no, realmente. Porque ni caía, ni iba rápido. O sea, dije, perfecto. Entonces me subí, ¿vale? Me subí al asientico y me puse como muy nervioso y dije, quiero ver las jodidas putas vistas de Benidorm en Tierra Mítica. Es como que ahí toda esa tensión de Benidorm, que cuidado, podría tener en la montaña rusa, de Benidorm. La tuve ahí, en el mirador. Y subía muy despacito ahí, muy a tope. Joderlas. Quiero ver las jodidas putas vistas del Intempo. Quiero ver las jodidas putas vistas de la playa ahí. Subiendo muy despacito. Estaba como muy a tope en la atracción inadecuada. Demasiado a tope. Y la familia que estaba al lado mío, una familia de alemanes seguramente, me miraban con miedo. Y dijeron, ¿cómo puede ser que esta persona esté en la atracción más para gente mortalmente muerta, cerebralmente, esté tan a tope, cuando esta actitud es más de la montaña rusa? Pero yo estaba ahí, quiero ver las jodidas putas vistas, quiero joder cómo sube esto, me flipa, y bajando muy despacito, bien, me encanta. Así que quiero pedir desde aquí perdón a esa gente. En fin, historias, ¿verdad? Bueno, continuamos. Quiero decir que me siento muy avergonzada por esto, porque lo hayáis tenido que escuchar. O sea, yo no lo viví, evidentemente. Bastante tengo que aguantar a Álvaro estos últimos 2 años como para haberlo alargado en el tiempo. Pero lo siento, querida audiencia.
No es responsabilidad mía, es que es el que manda. Le han dado el mando a él, como siempre. Es mentira. Vamos a leer los comentarios si quieres. ¿Los lees tú? Vámonos. ¿Y yo observo? Sí. Vámonos. Sí. Nos dice Héctor Olea, gracias Héctor por comentar, nos dice, ya me iba a quejar de que en ningún momento hicieran mención a mi personaje favorito del Señor de los Anillos, que es Gollum. Pero claro, va la segunda parte. Es que quédate Héctor, quédate. Nos dice Carlos de Miguel, ole, de vuelta al universo de Tolkien, qué bien. Ahora espera una semanita para la Comunidad del Anillo, parte 2, evidentemente, porque claro, no nos terminamos una escaleta con lo que nos enrollamos. Por cierto, por supuesto que el León Aslan, en las Crónicas de Narnia era Jesucristo, era totalmente intencionado. El señor Lewis era un cristianazo de tomo y lomo y yo que me alegro. Dice, por cierto, 2. Qué pena que no tratéis literatura juvenil porque hay un programazo con materia oscura de Phil Pullman. ¿Para qué? Me la apunto, no te preocupes, Carlos. En algún momento nuestros hijos llegarán a ese punto y nosotros tendremos que hablar de ello. Bueno, la de Álvaro yo creo que ya está ahí. Nos dice J.R. del Río. Qué obra maravillosa, la única saga que leí 2 veces como un adolescente previo a la peli animada de Basky. Oh my god, esa peli que cumplía con todas las fantasías, es así que cumplía con todo lo que nosotros necesitábamos. Esto no forma parte del comentario de J.R. del Río, pero yo lo pongo porque es que no puedo. Esa peli era total y absolutamente lo que todo fan esperaba después de haber leído el libro, pero sigo. Me faltan palabras para decir todo lo que significa para mí esta saga, aunque después mis gustos literarios hayan tomado otros. Y la serie dice que no le hizo mucha gracia, aunque solo ha visto la primera temporada. Yo te digo que deberías darle una oportunidad a la segunda, menos a la parte de los numeroneanos, que son chiquitos pesados. Y nos dice Atram que los orcos no cantan. Yo no he dicho que no canten, yo he dicho que lo que cantan es igual feuco. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, nos dice que busquemos en YouTube Where is a whip? There is a way. Y flipad como hemos flipado nosotros. Nos dice nuestros estimados y queridos amigos del sótano de Lovecraft, uno de los recuerdos más bonitos que tengo en la infancia es leer El Señor de los Anillos en la casa del pueblo de mi abuelo, bajo una higuera, que tanto le gustan a Álvaro, que tenía en el corral, sin los problemas de la vida adulta, solo yo, el libro y unas gentes llamadas avispas que no sé quiénes serán, pero seguro que daban por. Nos dice Sota de Picas. Yo solo vengo a decir que cada uno de los 3 volúmenes son 2 libros. Y esto me ratifica en mi pesadez. Así que no hay problema para que haya Las Dos Torres 2. Si habláis del Señor de los Anillos, han de ser 6 programas más 1 de apéndices. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, y no vamos muy desencaminados, ¿eh? No, ahí vamos, ahí. Nos dicen las garrapatas fermentadas todas ellas y en una única voz que sale del culo de mi perro. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotras. Hostia. Nos dice J.M. García Pérez. Pobre Gimli, hijo de Gloin, que ha recibido los primeros 10 minutos de programa y lo que te rondaré moreno. Nos dice Lechak, pirata. Gran podcast y gran explicación. Menos la de Pippin, porque es un normal, efectivamente. Dice Óscar Recio Col, docente. Nos dice, lo de la deriva continental ha sido apoteósico. Porque es verdad. Efectivamente. Es real. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora hay un comentario que te lo va a explicar. Wow. Yo no, te lo va a explicar YouTube. Nos dice Barnard, nuestro amigo de la Torre del Cuervo. Varias cosas. Sin Tolkien y el Señor de los Anillos no existiría el rol. Estoy casi al 100% de acuerdo contigo. Así que Tolkien es Dios junto a Lemmy y a Dio, que probablemente sí, estén ahí la Santísima Trinidad. C.S. Lewis a cagar a la playa. Me parece bien. Tom Bombadil es Aulé y Valla de Oro es Yavanna. Change my mind. Luego te lo contaré a ti en persona. Pero yo discrepo de que Tom Bombadil sea Aule. No le pega. Pero bueno, luego hablamos. Yo creo que Tom Bombadil es más que daba hostias como panes. ¿Cuál? Luego te digo. ¿Momoa? No, ¿Momoa? ¿Qué? ¿Cómo? De los dioses. De los dioses de ay, de verdad. Bueno, en fin. ¿Qué? No, amor, no. ¿Qué estás diciendo? Calla. El Señor de los Anillos es lo puto mejor de la historia, pero si te la lees las canciones en diálogo oral, tampoco pasa nada. Efectivamente. Nos dice Balaclava. Personalmente el libro me pareció un tostón, lento y sin ritmo. Bueno, para gustos colores. Es verdad que a lo mejor pesaete. Y voy a leer el comentario de YouTube donde te explican lo de la deriva continental, ¿vale?
A ver. Escúchame atentamente, por favor. Pon a prueba de atención. Vamos a ver si sois capaces. Ajá. Nos dice Israel Robles. Dice, muy buen vídeo como siempre, escuchándoos me habéis hecho cosas. Descubrí El Señor de los Anillos de pequeño gracias a mi... ¿Qué? Que se te pierde el sonido, habla por micrófono. Que si hablas por Cuenca, a lo mejor no te recoge el sonido. Dice que él y su padre se llevan pocos años, 20 años se llevan él y su padre. Así que vieron la peli animada de fantasía, que a él le encantó, y bueno, que se fue a comprar el libro y que lo tenía un incunable de esos. Le costó 8.000 pesetas. Lo leían juntos a ratos. ¿Y que nos dice que no le gustó Tom Bombadil? No. Pues no sé. ¿Por qué? Pues no sé, ¿por qué? ¿Por qué? Vale, estoy viendo... Pues no sé por qué no le gustó Tom Bombadil. Estoy viendo que... ¿Qué? Se te pierde el sonido todo el tiempo. Habla a micrófono. ¿Me oyes ahora mejor? ¿Me oyes ahora mejor? Sí. Vale, me estoy dando cuenta de que el comentario de la deriva continental me lo personalmente. Ah, vale. Está muy bien. Bueno, total, que hubo un dragón muy majete, no, nada majete, que se murió y se cayó encima de las montañas y que por eso tienen esa forma. ¿Y se supone que eso va a rebatir mi argumento de la deriva continental? No estoy de acuerdo. Yo me mantengo en mis 13, no me caeré nunca de este trocito de tierra en el cual sostengo mi hacha. Ya por mí, José. Bueno, pero sí, pero te sale normal. O sea, me refiero, que lo tenía asumido. Pero bueno, yo te lo quería contar porque, en fin, Gracias. patata. Gracias a ti. Y con esto hemos terminado. Nos dice... ¿Hay más comentarios en YouTube? ¿En serio? Tema que es simplemente espectacular. Nos dice Mr. Forever Lone Blog. No he visto el vídeo, pero bueno, pero qué bueno que tengo algo que ver durante el desayuno. Gracias Genial, por llevarnos fantástico. Contigo. Nos dice Dani Limón. Limón. Buenas. Os he estado escuchando en podcast en mi parte ociosa del día. Ahora que estoy trabajando. Buenísima la parte de las montañas y la del río. Un saludo. Ay, maravilloso. Y nos dice You for Linux. Yo lo estoy viendo, pero comento que soy fan from hell de J.R. Tolkien como de su podcast. Fans ahí a muerte, mortal. Así me como gusta. si estuviéramos en lo más profundo de Moria cavando. Siempre cavando. Picando código, picando mina, picando ahí el Mithril. Sí. Mithril. Vale. Mithril, sí. ¿Qué más? ¿Está, no? Yo creo que nada. Yo creo que había en algún sitio un comentario que yo te quería echar en la cara, pero creo que voy a fundar una nueva sección. Sí, voy a fundar una nueva sección. Aquí, claro, pero que lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar, pero bueno, que te lo Tú y tus aliados. Te lo quiero echar en la cara. A ver, pero venga, va, no tengo todo el día. O sea, quiero decir, Pero Mira, mientras me hablas, estoy buscando una imagen para montar el banner de este programa. Así que, venga, puedo hacer al mismo tiempo muchas cosas. Venga. Pero bueno. que no sé dónde está el Qué bueno que es John programa. Howe. John Howe, de verdad, artistazo, ¿eh? Toda la película bebe directamente del arte de este tío. ¿Sabéis, por cierto, que Alan Lee se llama el otro artista que es tan famoso? Está John Howe y el otro, Alan no sé cuánto. Pues de los nombres eres tú, yo no tengo ni idea. Pues los dos artistas hacen un cameo en la pequeña escena de la primera película en la que están los 9 reyes. Los 9 reyes, cuando están ahí como en plan... Sí. Bueno, pues ahí está John Howe a un lado y el otro Alan al otro. Y es como, wow, moláis un huevo. Wow. De verdad, yo de mayor quiero ser un hobbit. Vamos a parar aquí esta maravillosa grabación. Vamos a irnos a un concierto, una jam de poesía en la taberna que está aquí abajo. Es que en Rivendell hay también tabernas a los costadicos. Son medio clandestinas y venden como hidromiel pasada por el culo de un topo, pero la verdad es que sabe muy bien. Yo lo he probado. No me he quedado así por ese motivo, me he quedado así por otros motivos diferentes. Pero está muy bueno. Ya venías así, quieres decir. Yo venía así ya. Y la verdad es que me voy a poner los tabardos nuevos que me compré el otro día en la tienda del Hobbit ese raro que no sé cómo se llama. Creo que se llama Hacedor de Tabardos. Bueno, pues me lo voy a poner y iremos a... Es de leopardo, tu tabardo. Animal Print. No sé exactamente qué representa. Pero me lo pondré y vamos para allá. ¿Te parece? Genial. Te he traído un cinturón de balas por si quieres jardarte el pelo o algo. Ojalá, tía. Escucha, 1 hora y 50 minutos de programa. Esto no puede ser, ¿eh? No nos pagan tanto para esto. Quiero decir, un poco de chill
Porque 1 hora y 50 minutos contigo me está dando un alerta ictus, una embolia, que yo no puedo más con mi vida. Ya, chapamos. Adiós. Mírame, Fin. mírame. ¿Qué? Un beso. Adiós, queridos. Adiós. Con Dios. Adiós. Chao, chao. Chao. Bueno, con Eule, con Aulen. ¿Eulen es una empresa de limpieza? Calla ya, hombre. Corta, joder. Adiós.